Pues si te parece, empezamos, Eduardo. Bueno, solo una cosa, recordando algo que comentamos ayer en la sesión de ayer. Se hablaba del tema de los comités de ética y si el Colegio Oficial de Psicólogos podía hacer esa función en aquellas personas que no estaban vinculadas a una institución, a una universidad o a un hospital, podía hacer esa validación por parte del Comité de Ética de los colegios. Y la verdad es que hoy mismo me ha llegado un artículo para revisar y he visto que tenía la aprobación de un comité de ética de un colegio oficial de psicólogos. Así que entiendo que eso, si lo hace un colegio, lo pueden hacer otros y es una vía para que ellos, esa pregunta que nos hacían de aquellas que no están vinculados a una institución, o bien porque trabajan por cuenta propia o por alguna otra razón, pues si están colegiados tienen esa opción de recurrir a los colegios oficiales y ahí pueden aprobarle su estudio. Bueno, hoy vamos a hablar de análisis de redes, que lo va a explicar Eduardo Fonseca. Es un conjunto de técnicas que nos permiten analizar, representar las relaciones entre las variables de una forma distinta. Y en el campo de la psicopatología, pues tienen un interés especial porque nos proponen una alternativa a este modelo médico de una causa latente y yo creo que nos acercan a otra, pues eso, a otra forma de ver los síntomas y los signos de los trastornos, ¿no? Para eso tenemos a una persona especialmente capacitada, que es el doctor Eduardo Fonseca Pedrero, que es doctor en psicología, profesor titular de la Universidad de La Rioja, vicerrector ahora mismo de investigación y de internalización en la Universidad de La Rioja, con más de un centenar de publicaciones en revistas con factor de impacto, también con publicaciones en otro tipo de revistas y sobre todo quizá es, por suerte o por desgracia, más conocido por sus, ya no solo por esta investigación, esa potente investigación que viene desarrollando desde hace años, sino por los libros, por sus libros, especialmente los manuales que ha sacado más recientemente de tratamientos psicológicos para adultos, para niños, y que él es el que los ha liderado y ha compilado pues ha recogido a varios autores de perfiles muy distintos, clínicos, académicos, más investigadores, más orientados a la práctica, y que yo creo que ha dado una actualización del campo de los tratamientos psicológicos muy recomendable. También tiene libros de referencia en el campo de la psicosis, tanto de evaluación como de tratamiento y en otros temas, ¿no? Pero en este en particular, en el campo del análisis de redes, en lo que nos va a hablar hoy, pues yo creo que al menos una decena de estudios originales ya publicados en revistas tan importantes como Schizophrenia Bulletin, pues avalan como un ponente muy capacitado para hablar de estos temas. Y nada más, lo dejo ahí, le doy la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, César, por la invitación, y a Rosa, que agradezco las palabras. Por descontado, muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo, con mi equipo y con nuestra investigación. Y gracias a Idival también por tener a bien hacer estas jornadas o conjunto de conferencias que son acertadas al 100%, ¿no? Yo cuando vi el díptico o el tríptico, pues se acertó en todos los tópicos, ¿no? Y también muy importante, no solo en las personas, sino en las cuestiones, ¿no? Los tópicos, y que hayáis tenido la sensibilidad de introducir aquí los modelos de redes, análisis de redes, ya es algo, ya indica que sabéis por dónde os movéis y no estamos trabajando cosas que ya llovió sobre mojado, ¿no? Entonces, bueno, pues os agradezco la invitación, y a mí me gustaría sinceramente que esta conferencia sirviera para pensar y repensar lo que hacemos, ¿no? Obviamente daría para hablar largo y tendido, pero la idea es que ir un poco por encima de forma superficial en esta hora y media,
abordando el porqué del análisis de redes o de los modelos de redes, y me gustaría que hicierais todos conmigo un ejemplo también, ¿no? De esa forma, claro, no podemos abordarlo todo, ni los diseños longitudinales, etcétera, pero bueno, sí que me gustaría que hiciéramos este ejercicio juntos. A la organización les dejé 12 artículos científicos por si queréis ampliar información, que van desde algo muy sencillo hasta algo más complejo, para básicamente recoger esa diversidad de los que estáis escuchando. Bueno, pues si os parece bien, pues a mí me gustaría que empezaréis conmigo este viaje, que es un viaje interesante para intentar pensar y repensar lo que estamos haciendo, ¿no? El modelo de redes y el análisis de redes, que sería más en la aplicación estadística, viene a resolver algunas cuestiones o algunos problemas que había de fondo, sobre todo en el campo de la psicopatología. A mí me gustaría hoy también llevarlo no solo a la psicopatología, sino también a la psicología, ¿no? Aunque sí que es verdad que voy a orientarme un poquitín más hacia el lado de la psicología clínica, que es donde, digamos, renace con nuevos bríos en el campo de la salud mental, ¿no? Y que ahora pues hay una especie de boom respecto al análisis de redes para aplicar a todo tipo de situaciones, contextos, problemáticas, etcétera, ¿no? Hasta incluso la psicología organizacional. Bueno, entonces a mí me gustaría que me acompañarais en este viaje que digamos que creo que puede ser interesante y que abre nuevas vías de entender los fenómenos psicológicos o los fenómenos psicopatológicos, ¿no? Básicamente se trata de construir una especie de puente que os permita pues eso, intentar conectar la información que ya tenéis con nuevas formas al futuro de poder analizar e interpretar los fenómenos psicológicos, que sabéis que en el campo de la psicología clínica va muy de la mano del modelo biomédico, ¿no? Aquí tampoco yo voy a comentar ni quiero hacer un discurso respecto a que es mejor uno que otro, ¿no? Yo creo que en psicología y en psiquiatría tenemos diferentes herramientas y diferentes modelos, y en función de nuestros objetivos y de nuestro conocimiento y de nuestros intereses, pues podemos aplicar unos u otros, ¿no? Sí que es verdad que este modelo pues es de sumo interés, como acaba de comentar César, por algunos motivos que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este contexto, un poco lo que comentaba es que, claro, dentro de la psicología o de la investigación, si queréis, incluso de la práctica clínica, tenemos diferentes herramientas o diferentes pócimas para abordar los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, claro, dentro de esa perspectiva que tiene que ver con el análisis de redes y los modelos de redes, esta es una herramienta más que tenemos, que siempre tiene que ir de la mano de los objetivos de nuestra investigación o de los objetivos de nuestra práctica clínica. Una cosa que estoy viendo es que ahora con frecuencia, como pasa en todo en ciencia y sobre todo en el campo de la psicología y la psiquiatría, es que ahora todo el mundo aplica el análisis de redes. Pero no es aplicar una técnica sin más, tiene que haber un porqué, tiene que haber una comprensión de fondo de que los fenómenos psicológicos no tienen que estar explicados necesariamente por un supuesto constructo o causa hipotética latente, ¿no? Ahora lo voy a desarrollar esto, pero quiero que quede claro que esto no es cuestión de tengo una técnica estadística y lo voy a aplicar a todo. No, no, hay igual algunas cuestiones donde la técnica estadística no se puede implementar bien, ¿no? Entonces ahora estoy viendo que me llegan artículos para revisar de revistas muy importantes donde aplican análisis de redes a cualquier cosa que se pueda analizar. Y eso tampoco es el razonamiento, ¿no? Yo creo que tiene que tener un sentido y un cierto explicación, el por qué es interesante ese fenómeno objeto de estudio, analizarlo desde una nueva óptica, que es el modelo de redes, hablando estadísticamente, el análisis de redes, ¿no? Esa es un poco la idea. Dentro de ese proceso de investigación que se está viendo en estas jornadas que organizaron pues, César y Rosa, la idea es esa, ¿no? Que se puede aplicar pues el análisis factorial si fuera el caso, se puede aplicar el modelo de redes, se puede aplicar otro conjunto de técnicas estadísticas, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta este panorama, digamos, esquema del proceso de investigación, que creo que estas jornadas tienen mucho de comprender el proceso de investigación precisamente para tomar decisiones informadas, para tomar mejores decisiones y sobre todo para ayudar a la sociedad, ¿no? Yo creo que estas técnicas, por ejemplo esta, que es una de las muchas que hay, puede ayudar a entender fenómenos psicopatológicos desde otro prisma, puede tender a dar respuestas a nuevas respuestas a preguntas ya antiguas que no había una solución, pero importante, no estoy hablando de quitar y de dejar de analizar todo tipo de métodos estadísticos en pro del análisis de redes, no. Dependiendo de nuestro objetivo, habría que utilizar una técnica estadística u otra. Bueno, entonces, claro, dentro de ese proceso, obviamente, esto es lo que vamos a ver en esta charla hoy, ¿no? En esta conferencia, que es que básicamente tiene que haber una pregunta de fondo, ¿no?
Pues, por ejemplo, yo puedo entender que la psicosis no hay una variable latente que causa... ¿Por qué usted tiene alucinaciones? Porque tiene psicosis. ¿Y por qué tiene psicosis? Porque tiene alucinaciones. Igual, eso no es la explicación. Igual la explicación la hay que encontrar en otro sitio, ¿no? Obviamente estamos en un fenómeno que es la conducta humana, las personas, entendiendo que la psicología es el estudio de la conducta humana de las personas, que es algo complejo, que es algo difícil. Creo que era Aristóteles o Platón que decía: nada estrictamente recto puede hacerse del retorcido leño del que están hechos los seres humanos. No es porque seamos retorcidos, sino porque es algo complejo. El modelo de redes viene a responder a esa complejidad inherente de la diversidad humana. Entonces, eso entra dentro de aplicar el modelo de redes y análisis de redes de una conceptualización de lo que entendemos por psicología o psicopatología o problemas de salud mental, y a partir de ahí se derivan, pues, todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación. Una serie de hipótesis, un muestreo, una serie de instrumentos de medida que fueron hablando de esto, un procedimiento, un análisis de datos que viene ahí en Network Analysis, cómo se estima la red, luego unos resultados y luego pues una discusión, unas conclusiones, ¿no? Y a partir de ahí pues vuelve otra vez a iniciarse el ciclo. Esto es muy importante, ¿eh? Y quería que empezar por esto para que la gente no coja y aplique el análisis de redes a todo, que es un poco a veces lo que puede estar pasando, simplemente por publicar o simplemente porque parece que queda bien esa idea de la red. Visualmente es muy guapa, pero hay que entender un poco los vericuetos, los entresijos de por qué se aplica el modelo de redes, ¿no? Podría poner un ejemplo. Imaginaros a alguien que trabaja en el ámbito educativo, ¿no? ¿Cómo le puedo explicar yo a un político que, cuando le doy el informe PISA, cómo le puedo explicar que he hecho un análisis multivariante, jerárquico, multinivel, con diferentes medidas en el tiempo, y le pongo allí unas ecuaciones de regresión que no entiende, ¿no? Entonces, nosotros estamos aplicando, por ejemplo, el modelo de redes a informes PISA, con la idea de que la gente entienda de una forma muy sencilla, cercana, pero científica y válida, a cada uno a su nivel, la importancia de la conexión, pues, por ejemplo, la autoestima con el nivel socioeconómico, con el rendimiento académico, con el nivel de inglés, etc, etc, etc. Entonces, eso tiene muchas derivadas, pero una de ellas es lo que se denomina la validez consecuencial, que es que los datos al final tienen que ser entendibles por el que toma las decisiones políticas. Esto mismo lo podría trasvasar al sistema sanitario o al sistema social. ¿De qué sirve que yo le explique a uno que es un modelo de ecuaciones estructurales con no sé qué y no sé cuánto y un modelo de invarianza, cuando el que tiene que tomar la decisión no tiene ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, también el modelo de redes desde un punto de vista gráfico permite una mejor comprensión, una mejor interpretación de la realidad, pero también para personas que no son expertas en estas cuestiones, pero toman decisiones muy importantes para el sistema sociosanitario, ¿vale? Entonces, o educativo, ¿eh? Voy a intentar hablar de diferentes áreas o tópicos, pero quiero que me focalizaré más igual en la psicopatología. El hilo argumental que voy a desarrollar en esta presentación lo tenéis ahora en esta diapositiva. Iré pasando por cada uno de esos puntos de forma más o menos rápida. Os enviarán a todos artículos científicos para que podáis ampliar la información si lo estimáis oportuno. Y bueno, pues voy a ir abordando cada uno de esos tópicos. Y en el punto 8 intentaréis hacer un ejemplo, un ejercicio conmigo. Muy sencillo, pero bueno. Entonces, para hacer ese ejercicio, mientras yo voy hablando, me gustaría que todos descargarais este programa que es libre, que es el HASP. Entonces, mientras yo voy hablando, para que dentro de una hora esté operativo, hora y cuarto, hora y media, pues me gustaría que mientras yo voy hablando ahora, descarguéis este programa que se llama el HASP. Es un programa gratuito, es un programa muy interesante porque permite analizar redes sin dominar el programa R. El programa R implicaría haber dado un curso de 20 horas de R para poder ahora aplicar redes con R y con el programa el QGraph o el iGraph, pero como es una introducción no voy a adentrarme a utilizar R. Entonces, con ese fin vamos a utilizar este programa que es HASP, que es el único, hasta donde llega mi conocimiento, que permite hacer análisis de redes de forma muy sencilla para gente que no tiene conocimientos de R, incluso ni conocimientos estadísticos avanzados de estadística. También HASP es un programa muy interesante porque permite calcular índices estadísticos o psicométricos importantes, como por ejemplo el omega de McDonald, que ahora está muy de moda para soslayar los efectos del alfa de Cronbach, etc, etc, etc. Entonces, os recomiendo que lo tengáis anotado y sobre todo porque es un programa libre, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con esta introducción y la pregunta de fondo es
cuando estamos analizando los fenómenos psicopatológicos o los fenómenos psicológicos, la pregunta de fondo es si efectivamente eso lo estamos haciendo bien o no. Es decir, cuando estamos analizando las causas o las razones por las que alguien tiene un episodio psicótico o por las que alguien tiene un episodio depresivo mayor o cualquier otro fenómeno psicopatológico, ¿realmente estamos mirando donde estamos mirando o donde hay que mirar? ¿O realmente estamos viendo la sombra y no estamos viendo lo que realmente deberíamos analizar, que es la cebra que está aquí? Entonces yo creo que el análisis de redes, el modelo de red y la técnica estadística de análisis de redes aplicada, lo que permite es buscar o indagar en donde posiblemente podría estar, o por lo menos preguntar, hacer nuevas preguntas, y no ir a buscar las llaves donde, aquel borracho que las perdió, donde solo hay luz. Y aquí podría hacer un discurso un poco pues, del modelo pues, bio, que un poco el modelo de redes lo que permite o lo que trata es que todos los niveles de análisis son muy importantes, incluso el psicológico, ¿no? Entonces puede haber esa interacción biopsicosocial que siempre se dice, pero luego es difícil de aplicar en la práctica, ¿no? Obviamente es un fenómeno complejo, de los fenómenos psicopatológicos, como por ejemplo la psicosis, que podría ser pues la psicopatología donde están afectadas todas las funciones psicológicas básicas, la depresión o cualquier otro fenómeno. Nosotros lo hemos aplicado al bienestar emocional, a la salud mental, al riesgo de psicosis, bueno, al ámbito educativo, etc, etc, etc. Incluso lo hemos aplicado el modelo de redes para analizar el efecto de una intervención psicológica. Si yo, por ejemplo, considero que al aplicar un modelo de intervención hay unos mecanismos que pueden estar operando en el cambio de la red pre-post, pues también ahí tiene sentido, ¿no? Entonces, un poco el modelo de redes lo que viene a explicar es, o lo que yo creo que viene a responder es a intentar cubrir ese espacio de mejorar nuestra comprensión del comportamiento humano, ya sea desde el punto de vista psicológico o, si queréis, psicopatológico, ¿no? Porque se puede aplicar también a inteligencia, a procesos de otro tipo, a neurociencia, ¿no? Pero yo creo que el modelo de redes, complementario o no a otros procedimientos, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, la teoría de respuesta a los ítems, el análisis factorial exploratorio, el confirmatorio, los modelos de ecuaciones estructurales, lo que creo que puede o permite ayudar es intentar completar nuestra comprensión de la conducta humana. No sé cuánto va a explicar de varianza o a ayudar, pero algo va a ayudar, por lo menos nos ayuda a pensar, por lo menos nos ayuda a repensar, y sobre todo creo que es muy importante esto porque con frecuencia en las redes sociales, en los alumnos, todo el mundo critica, ¿no? Critico y encima ya no se critica ni de forma constructiva y se pierden las formas, y yo creo que es bueno hacer una crítica, ¿no? Pues por ejemplo, imaginaos una crítica del modelo biomédico, ¿no? O del exceso peso de lo bio en el comportamiento humano, que pues obviamente la genética tiene un papel importante en la conducta humana, pero la genética codifica proteínas, no comportamientos. Entonces también es muy importante, digamos, la esfera social. El modelo que voy a traer yo aquí es el modelo, digamos, como psicólogo o experto en aspectos psicológicos, la psicología, digamos que está acotada por dos bandas, ¿no? Y si queréis, hasta por dos tiranías. Por un lado la social y por otro lado la biológica. Y donde la psicología es buena y donde tiene que ser buena y hacerse fuerte es precisamente en esa banda del comportamiento humano, mirando siempre de reojo a lo sociocultural y a lo biológico. Y entendiendo que en la interacción es donde ganamos. Entonces el modelo de redes explica muy bien esa dimensión psicológica, pero también permite incorporar otros niveles de análisis dentro de modelos multinivel de redes, que todavía no está desarrollado, pero ya hay algún estudio que apunta por ahí, ¿no? Al final, pues todo está relacionado con todo, pero no del todo. Esto lo decía Mariano Yela, que es uno de los padres de la psicología. Repito, todo está relacionado con todo, pero no del todo. Entonces, bueno, pues claro, si damos por hecho algunas obviedades en el campo de la psicología, como que la conducta humana es multicausal, es multidimensional, es poliédrica, tanto, pues por ejemplo, el cogito, el ago y el sentio, ¿no? Es dinámica, pasa en el tiempo, ocurre en el tiempo, en desarrollo, es decir, no es estática, es contextual, en el sentido de que se da en un entorno, en un environment, en un contexto físico y social, y cualquiera que ha viajado por el mundo sabe que esto es una obviedad. ¿Qué pasa? Que es tan obvio que con frecuencia se sobreentiende, pero no se debe sobreentender pues, que la conducta siempre ocurre en un contexto, etc, 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 ¿no? Que al final la conducta lo emiten o son personas las que están en el epicentro de la ecuación, no cerebros. El cerebro obviamente puede ser una variable importante, pero quien está en el epicentro de la ecuación es la P de persona. Y entonces igual menos gen por ambiente y más gen por persona por ambiente.
¿no? Porque al final el epicentro para alguien que trabaja en el campo de la psicología es el ser humano, ¿no? Y aquí quiero dejaros una pregunta, ¿no? Pero podéis contestarme, ¿cuántos libros, compendios de psicología o psicopatología habéis visto dibujados personas? Vuestros manuales en la carrera, ahora que estáis estudiando, ¿en cuántos manuales de tratamientos de psicopatología habéis visto dibujado personas? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos hay cerebros? Bueno, entonces no contestar porque yo sé la respuesta. Entonces, claro, es muy importante poner allí a la primera persona, el first person account, bueno, y sobre todo pues entender un poco las razones, ¿no? Un poco cuando se explica estos modelos bio, a mí esto lo encontré en Twitter, pero me parece muy curioso, ¿no? La idea de que parece como que hay una alteración genética o una alteración en un neurotransmisor y eso provoca la conducta humana. Y bueno, yo entiendo que puede haber cierta implicación, puede ser un factor causal dentro de muchos otros, pero reducir la complejidad del comportamiento humano a una única variable es absurdo. Entonces, claro, yo entiendo que el comportamiento humano responde más a la parte de abajo de este dibujo, que es pues algo que evoluciona en el tiempo, donde hay múltiples causas o múltiples razones por las cuales acaba desarrollando una persona un problema psicológico o un problema psicopatológico, etcétera, ¿no? Obviamente, el modelo de redes también viene a responder a algunas de las críticas que se hace a los sistemas clasificatorios internacionales, como todos bien conocéis, como puede ser el DSM, la CIE, y el problema de la cosificación, de la reificación, los problemas de validez, de que aumenta la fiabilidad, pero no, al final no va a la causa de la cuestión, la variabilidad de síntomas que puede tener dentro de una persona con un síndrome o un trastorno y un largo, etcétera, ¿no? Dentro del DSM los problemas de conflictos, y esto unido de la mano de otras cuestiones, pues hace que haya nuevas clasificaciones, como el HIT-TOP, que es una clasificación para los trastornos para la personalidad, pero que involucra los trastornos de la personalidad. Surgen los modelos de redes, surgen otra serie de modelos que tratan un poco de dar respuesta a algunas de las limitaciones. Y obviamente, pues claro, otra de las limitaciones es la McDonaldización de la psicología o de la psicopatología, ¿no? Que parece que es lo mismo tener un episodio psicótico aquí que en Kuala Lumpur, y no se puede poner todo por el mismo rasero. Es una obviedad, pero bueno, de mano ya sabéis que los sistemas clasificatorios hasta hace relativamente poco solo se estudiaban en Occidente, ¿no? Bueno, entonces el modelo que proponíamos nosotros es un modelo donde está la persona en el epicentro, que la dimensión psicológica para los que hacemos psicología, psicopatología o terapia o psicoterapia es muy importante, esa dimensión psicológica, ¿no? Y que la persona está en el mundo siempre en dos vértices, que es el contexto y la dimensión temporal, y eso va variando momento a momento, y dentro de, obviamente, la interacción entre múltiples niveles, ¿no? Esto es un poco la visión que tenemos, ¿no? Esta frase ya la comenté, y que al final, pues la cuestión de fondo es entender las razones y igual no tanto las causas, ¿no? Doy por hecho que todo el mundo sabe que los modelos psicológicos son también dimensionales, que oscilan desde, digamos, el estado del bienestar, o si queréis, de bienestar, hasta la psicopatología. Y también esto lo estoy comentando porque luego va a tener una implicación muy importante. No solo damos por hecho que en la mayoría de los fenómenos psicopatológicos oscilan el tiempo en un nivel, si queréis, en un continuum de gravedad, ¿no? Bueno, pues esto está muy estudiado en el campo de la ansiedad, de la psicosis, de las experiencias psicóticas, pero también no solo hay un continuum de gravedad, sino hay un continuum temporal, ¿no? Y sabemos que la mayoría de los problemas psicológicos pasan de un momento a otro, o sea, pasan de un momento a otro, pero en el tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, alguien que acaba desarrollando un cuadro psicótico puede tener unos síntomas prodrómicos de entre 2 a 5 años antes, hasta que, digamos, y luego podría pasar más tiempo hasta que lo diagnostican, ¿no? Pero que lo que quiero comentar es que con frecuencia hay una serie de síntomas que en función de interacción entre ellos, en función de la interacción con la persona, con su contexto cercano, físico, social, cultural, puede ir desarrollando hacia un problema o hacia otro, ¿no? Entonces, al final, es como que hay estaciones de cambio que van oscilando de uno a otro o simplemente se queda ahí, ¿no? Pues aquí os pongo un ejemplo, pues que imaginaros, todos empezarían con insomnio, ¿no? Y en función de cómo va oscilando y se va relacionando con unos síntomas o con otros en el paso del tiempo, podría evolucionar hacia un trastorno, podría evolucionar hacia otro o podría evolucionar hacia otro más. O quedarse ahí. Esto va de la mano de los, de los conocidos modelos de estadificación, que también va muy de la mano de los modelos de redes, ¿no? Porque fijaros que aquí hay conexión síntoma-síntoma en el paso del tiempo.
Es decir, que todo está relacionado con todo, entonces lo que se está buscando es la relación de un síntoma con el otro en el paso del tiempo. Claro, cuando hablamos de los modelos psicológicos o psicopatológicos, este ejemplo es muy bueno. Imaginaos que tenemos la realidad, que es ese caballo, ¿no? Y la realidad, ese caballo, el modelo psicológico o psicopatológico, digamos que es una simplificación de la realidad. Entonces, en función de qué modelo psicopatológico o psicológico yo selecciono, estoy simplificando más o menos la realidad. Entonces, entiendo que alguien tendrá que coger un modelo psicopatológico y utilizar técnicas estadísticas al uso para acercarse más a la comprensión de la realidad. Cuanto más simplifique, más me alejo de la realidad. Entonces, entiendo que deberíamos buscar modelos que recojan de forma lo más posible o de forma más fidedigna esa complejidad del comportamiento humano, de esa diversidad humana, ¿no? En términos estadísticos, este ejemplo que acabo de poner, que seguro que lo visteis para lo de la tesis, en términos estadísticos es esto, que es que cuando yo recojo datos, tengo un conjunto de datos que pueden ser vistos desde diferentes ópticas o prismas. Era Ramón de Campoamor que decía, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira. Y es verdad, porque sabemos en ciencia que el mismo conjunto de datos por una persona puede ser visto como un 6 y por otra persona puede ser visto como un 9. Y los dos tendrían su parte de razón. Entonces, lo que estoy hablando yo aquí es que el modelo de redes, ese conjunto de puntos, lo dibuja de una forma determinada, digamos, considera que la forma de interpretar esa realidad es en la interacción que se establece síntoma a síntoma o experiencia a experiencia o rasgo a rasgo en el paso del tiempo. Las interacciones que establecen y las que no se establecen. ¿Vale? Por lo tanto, ese modelo del caballo simplificado, podríamos al final estar matando moscas a cañonazos y estar concluyendo cosas que pueden ser obviedades o que son un sinsentido. Como a raíz de estudios asociativos, concluir que la causa de un trastorno mental grave es la genética, cuando los estudios son asociativos, por decir algo, ¿no? Bueno, una vez dicho esta pequeña introducción, que me gustaba un poco comentar así este bosquejo general, me gustaría un poco pues, entrar ya a lo que es en los conceptos, ¿no? Una explicación conceptual. Espero que esto que he comentado anteriormente os haya servido para pensar o repensar, o por lo menos poneros, inquietaros en los modelos que estamos manejando y cómo esos modelos tienen claras implicaciones para la toma de decisiones a nivel político, a nivel sanitario, sociosanitario, a nivel educativo, etc. ¿no? Entonces, claro, que los modelos y cómo interpreto la realidad y las técnicas estadísticas, a partir de ahí se toman decisiones. Entonces, es muy importante seleccionar muy bien el modelo, seleccionar muy bien el objetivo y la pregunta con la hipótesis y obviamente la técnica estadística, ¿no? Vais a ver que al final pues, hay una interacción entre las técnicas estadísticas, ¿no? Pero a lo que he comentado yo, a lo que he venido a comentar yo hoy es el modelo de red y el análisis de redes, ¿no? Entonces, me gustaría comentar esto porque con frecuencia esta es una diapositiva cogida de Denny Bursbaum, que es digamos, el padre de la introducción del análisis de redes al campo de la psicopatología, ¿no? Que es un grupo holandés muy bueno, que viene del campo de la psicometría, pero que lo está aplicando al campo de la psicopatología y ahora se ha ampliado a otras áreas, ¿no? Y ya se venía utilizando en el análisis de redes, pues, por ejemplo, a nivel de relaciones sociales entre personas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un new game, o sea, un nuevo juego una nueva persona en la ciudad, ¿no? Que se ha reutilizado para aplicar al campo de la psicopatología, visto un poco las posibles limitaciones que había de fondo de la mano de la cosificación, de la reificación, de la falta de explicación de mecanismos etiológicos de los problemas psicológicos, etc. ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva un poco lo que viene a decir es que aunque hablemos de análisis de redes y hoy yo utilice la palabra análisis de redes en global, no es del todo correcto. Está el Network Approach, que digamos que es un conjunto, un acercamiento, digamos, que lo que permite es establecer ese panorama general. Cuando eso se establece en términos de relaciones estructurales, modelos teóricos, etcétera, es cuando se llama la teoría de redes, que yo os voy a poner aquí una teoría de redes al campo de la psicopatología, porque obviamente el Network Approach se puede utilizar, pues, por ejemplo, a otros ámbitos o áreas de la ciencia, y luego cuando eso se plasma en términos estadísticos, estamos ya hablando de modelos, y la técnica estadística para someter a prueba, para testar esos modelos, es el análisis de redes. ¿Vale? Por lo tanto, está
el enfoque de red, ¿no? Que es el Network Approach. Luego está la teoría de redes, que yo os voy a comentar, la que ahora mismo está un poco encima de la mesa, que es la teoría de redes aplicado a los problemas psicopatológicos, los modelos de redes, que ya son representaciones estadísticas, y el análisis de redes, que ya sería la técnica estadística para implementar A. En lecturas, aunque os van a enviar las lecturas que yo os recomendaría leer, os mandé allí, os van a enviar como 10 o 12 artículos que yo me gustaría que tuvierais. Obviamente no son todos los que hay, pero bueno, pues está una selección de los mejores. Por ejemplo, estos dos podrían ser los primeros por los que hay que empezar, ¿no? El que está a la izquierda es en el Annual Review Clinical Psychology, que es en el 2013, y es un documento, digamos, que es donde da, no necesariamente el pistoletazo de salida, pero es el documento donde... Y luego otro que está en la revista World Psychiatry, que yo os recomiendo que os anotéis, que es libre, y los publica en inglés, pero al cabo de X tiempo los publica en español. Y entonces habla de la teoría de redes de los trastornos mentales. En español hay varios artículos que hemos introducido mi grupo, porque nos interesaba que estuviera esa información en español para la gente pues, que no tiene tiempo a leer en inglés, ni leer lo último en inglés, etc, etc, etc. Entonces, también os vamos a enviar 2 artículos en español por si queréis empezar a leer por algo más igual, más sencillo y cercano, y luego ir ampliando a modelos ya a inglés, y sobre todo el nivel de complejidad que os envíe de artículos va creciendo, ¿eh? Empieza por algo sencillo y en función de hasta dónde queréis llegar, pues va aumentando el nivel de complejidad, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de variables latentes, constructos, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? A un constructo, una variable latente, se supone que subyace a un conjunto de indicadores que a su vez tiene un error asociado, que a su vez se mide por un instrumento de medida. Por lo tanto, normalmente cuando evaluamos o medimos en psicopatología o en psicología es a través de un instrumento de medida que recoge una serie de indicadores, que esos indicadores se supone que están evaluando un supuesto constructo latente. Entonces, cuidado, porque desde lo que pregunto a lo que creo que puede llegar a medir, hay un salto muy grande. Entonces, ahí hay el error de medida, que tiene que ver con la fiabilidad, hay el error de las facetas o la sobre o infra representación de las facetas, y al final se entiende que eso, yo estoy evaluando una supuesta variable latente que creo que subyace a todo eso. Eso es muy importante. En el caso de la esquizofrenia, pues se supone que la esquizofrenia es una variable latente que explica las alucinaciones, las ideas delirantes, el lenguaje desorganizado, etc. etc, etc. Si alguien tiene rubor facial, piloerección, sensación de nerviosismo, pues posiblemente todos me diríais, pues tiene ansiedad. Y yo os podría decir, pues sí o no, porque igual lo que tiene es un gripazo. Entonces, cuidado, porque al final, claro, hay un salto muy grande entre lo que creo que estoy evaluando y lo que realmente evalúo. Y una cosa que estoy viendo mucho en la investigación psicológica es que se basa mucho en autoinforme, introspección, etcétera, que eso ya de por sí sería para hablar algo entendido, pero que la gente cree que realmente lo que mide con su instrumento de medida es lo que realmente es la variable latente, y no, hay un salto muy grande. Entonces, cuidado con las afirmaciones que se hacen a veces, ¿no? Entonces, un poco la idea es, ¿qué es la depresión? La que causa la insomnia, la preocupación, la fatiga, los problemas de concentración, o es que no hay esa supuesta variable latente, ese constructo que subyace a esos indicadores, y lo que hay realmente es la conexión entre síntomas. O sea, la depresión, en este caso que tenéis aquí, no estaría estaría en la relación que se establece entre los síntomas. No en una supuesta causa que ya comenté antes, que lleva el razonamiento tautológico de... Entonces, la idea es intentar soslayar, evitar la posible causa latente o constructo que se supone que subyace a ese conjunto de indicadores. Con esto no estoy diciendo que obviamente puede haber una causa, es decir, que alguien ha tenido o varias, ¿no? Una ruptura sentimental, un coqueteo con el cannabis, acaba desarrollando lo que sea, ¿no? Pero lo que estoy hablando es que la depresión no estaría en una supuesta causa latente, sino que estaría en la red, en la interacción y la no interacción que se establece síntoma a síntoma en el paso del tiempo. Aquí voy a hablar obviamente de síntomas, signos, rasgos, estados mentales, que es como se dice también a veces en inglés, pero se podría utilizar a cualquier otro tipo de experiencias o fenómenos. Incluso se ha aplicado al campo de la inteligencia, que sabéis que pues, está la idea del factor G, que también en psicopatología se ha aplicado al factor P, ¿no? Pero bueno, que sepáis que básicamente lo que yo entiendo, lo que yo tengo en mi cabeza es esto. Inciso,
ahí en la página web, ahí justo en la parte inferior derecha tenéis un link que os permite hacer estos loop, estas redes. Es una página gratuita que os permite hacer redes de síntomas. Incluso se lo podéis poner a vuestra mujer, a vuestra novia, de redes de síntomas del amor, por bromear, ¿no? Pero que yo lo tengo visto hasta para Juego de Tronos esto. Entonces es una web que si mientras yo voy hablando podéis juguetear un poco si queréis. Si tuviéramos tiempo ahora os pediría hacer una red, ¿no? Alguien seguro que está pensando, hombre, esto se parece mucho al análisis funcional. También. Hombre, alguien seguro está pensando ahora, es que esto me serviría a mí para mi paciente, que no me gusta mucho la palabra paciente. ¿Alguien va a hablar o se acaba de activar por ahí un micro? Pero estaba comentando que también serviría para en psicoeducación o para, por ejemplo, trabajar en pacientes con trastorno de pues, esquizofreniforme, pues explicarles en qué momentos en función de la red puede haber una recaída o no. Mira, si duermes mal, te suele pasar esto afecta a tu rendimiento, que a su vez eso, claro, te genera malestar, estás más irascible, eso en el paso del tiempo, no sé qué, no sé cuándo. Entonces también tiene una labor pedagógica, didáctica, pero básicamente, bueno, que tiene muchas derivadas, pero a mí esta plataforma me parece muy interesante. Nosotros lo tenemos hecho para el suicidio, bueno, para la conducta suicida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenéis, pero básicamente, por resumir, lo que he dicho yo es que los trastornos, como constructo variable latente, es algo que no se puede observar directamente. A mí que alguien me diga, ¿dónde está la psicosis? ¿Dónde está? Entonces aquí entraríamos en un problema filosófico que no quiero abordarlo, es si los trastornos mentales o la psicopatología realmente está en la realidad o son invenciones, ¿no? Entonces ahí lo voy a dejar porque no quiero entrar en ese debate que no viene aquí al caso, pero bueno, que está ahí de fondo también esto, ¿no? Entonces solo se puede sobre los indicadores que se supone que subyacen una supuesta causa que no sabemos si existe o no en la realidad, dependiendo del modelo que tengamos, y bueno, pues esos síntomas pues son intercambiables por un trastorno subyacente y ese modelo se le denomina de causa latente común, ¿no? Porque hay algo de lo cual emerge. ¿Y por qué emerge eso? Porque esos indicadores. Porque esos indicadores, porque hay eso hay, ¿no? Entonces, un poco la idea de fondo es romper esa idea, ¿no? Romper ese razonamiento tautológico que tiende a la cosificación, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco el análisis de redes, que básicamente no es lo mismo tener diferentes síntomas a tener ese supuesto trastorno psicopatológico. Y también permite una cuestión muy interesante que es cambiar el nivel de análisis. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Cambiar el nivel de análisis se refiere a que igual no es tan necesario evaluar el síndrome, el trastorno, sino que, como sabemos en psicoterapia, a veces es más interesante, bueno, a veces no, siempre es más interesante bajar al síntoma, a la experiencia. Entonces, el análisis de redes también permite lo que es la deconstrucción del síndrome. Deconstrucción del síndrome. Eso implica que más que analizar el síndrome, hay que analizar el síntoma o la experiencia, si queréis, o el signo, o el rasgo. Voy a utilizar síntoma, pero vosotros intercambiarlo por lo que os parezca más oportuno. Entonces, claro, el nivel de análisis es síntoma-síntoma. Y síntoma-síntoma, encima, cómo evoluciona en el tiempo. Hoy aquí vamos a ver solo redes estáticas. Voy a comentar algo de redes dinámicas, porque claro, estamos empezando. Redes dinámicas ya sería para otro nivel, ¿no? Pero bueno, pues entonces básicamente lo que estamos viendo es que la conducta humana se podría entender bajo un sistema complejo dinámico. ¿Qué significa? Algo que va cambiando en el paso del tiempo, que evoluciona en el tiempo, algo que no se puede predecir desde sus propiedades previas, que esto es un fenómeno a mí que me gusta mucho y que no está muy estudiado ni mencionado en los manuales en español, que es el principio de emergencia. Que a veces todo es más que la suma de sus partes y que hay cosas o fenómenos que surgen de un momento para otro. Bueno, no voy a hablar de esto, pero este concepto de la autoorganización y de la emergencia, anotároslo, porque es un fenómeno muy interesante que se puede explicar hasta para otros fenómenos de la biología, ¿no? Como el consumo de oxígeno, etcétera, ¿no? Y luego, claro, es un sistema porque hay un conjunto de síntomas o experiencias que se relacionan o no en el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, sistema dinámico, complejo. Yo creo que es bastante sensato entender que los problemas psicológicos podrían encajar bien, no estoy diciendo que encajen, podrían encajar bien en este modelo. Algo, la diversidad humana es compleja, los fenómenos psicopatológicos son complejos por naturaleza,
difíciles de entender, donde hay múltiples causas, múltiples razones, multidimensional, que pasan en el tiempo, que son muy contextuales, que obedecen a una operante lingüística, tienen una funcionalidad en el entorno, etc, etc, etc. No voy a ver ahí, pero bueno, que igual tiene sentido entender los fenómenos psicológicos como problemas, como sistemas complejos dinámicos, ¿no? Entonces, claro, el análisis de redes, como comentaba César en la introducción, permitirme la expresión de decir es un aire fresco, ¿no? Es un aire de primavera, ¿no? Es algo que digamos que está, no sé si el tiempo dirá que no sirvió para nada, pero por lo menos ayuda a responder a preguntas clásicas desde otro punto de vista, a entender los fenómenos psicopatológicos y sobre todo a proponer algo, no solo a criticar, no es que el modelo bio, y no sé qué, y no sé cuánto, no, proponme cosas. Esto viene un poco a responder a eso, a proponer un modelo y análisis de datos pues, que permite pensar, repensar la psicología y la psicopatología, que permite pues, modelar nuevos procesos psicológicos o simular otros, que permite responder igual a esa naturaleza más compleja de los fenómenos psicológicos. Hay una rata ahí, perdonar, síntoma, que esto ya lo he comentado, que cambia el nivel de análisis a la experiencia, que eso es muy importante, y la interacción experiencia, y que básicamente pues, podríamos mejorar muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo psicología de precisión. Yo os voy a poner hoy aquí redes específicas para personas. Todo lo que tiene que ver con la comorbilidad. Por ejemplo, nosotros vamos a aplicar un artículo en psicosis sobre modelo de análisis de modelos de redes con los hub, ¿no? Como los síntomas que son puente entre dos conjuntos de síndromes. Vamos, por ejemplo, imaginaros entre la psicosis y la depresión qué síntomas podrían o experiencias están ahí en el centro, ¿no? O esto se podría aplicar por ejemplo, el proyecto SICAP que lideran, pues, o que lideraron Antonio Cano Vindel y César, pues para explicar si las variables transdiagnósticas sirven de puente entre un fenómeno psicopatológico y otro, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más importantes dentro de una red para un conjunto de personas, para una persona en concreto? Permite no solo hacer análisis nomotéticos del grupo, sino también análisis ideográficos, es decir, personalizar y sobre todo de precisión, que es un poco como se llama estas jornadas en las que estamos ahora inmersos. Permite buscar mecanismos causales, etiológicos, pero no causales y etiológicos desde el punto de vista de buscarlo en la genética, en la biología o en el nivel socioeconómico, etcétera, sino mecanismos etiológicos a nivel psicológico. A nivel psicológico. No, es decir, que la causa puede estar en el plano, o al menos uno de ellos es el psicológico, en la interacción que se establece síntoma, experiencia, ¿no? También permite aplicarlo a la psicoterapia, que luego comentaré yo algo. Ese artículo que os comenté de Bursbon del modelo de redes, básicamente lo que propone es esto, ¿no? Pues tenemos un conjunto de síntomas, que puede ser insomnio, paranoia, preocupación, malestar, que pueden estar conectados o no. La idea de la psicopatología es que a medida que los síntomas están más fuertemente conectados, más gravedad. Esa es un poco la idea, luego lo voy a ir desarrollando esto, pero puede haber estímulos externos del ambiente o externos, no se refiere a que sean contextuales o del ambiente físico, pueden ser externos a la red, ¿vale? La medicación o una experiencia traumática, un fenómeno adverso, que puede hacer que se activen esa relación de síntomas. Imaginaros, yo ahora voy en coche por la circunvalación aquí de Logroño, donde estoy, y alguien me pita y eso me desajusta y eso hace que ese evento traumático yo me pongo súper agresivo, no sé qué, la red se activa. Bueno, entonces los estímulos pueden activar o hipoactivar o desactivar la red de síntomas que oscilan el paso del tiempo, como hemos visto entre ese modelo dimensional, tan temporal como de gravedad, y que puede estar activado o no por diferentes estímulos, ¿no? Psicoterapia se podría ir, o si queréis medicación, o lo que fuera, ¿no? Entonces, también a veces es muy interesante esta idea de síntomas puente, de los hub, que básicamente nosotros estamos aplicando ahora y posiblemente se publique un artículo en el campo de la psicosis con esto, ¿no? Entonces, síntomas que lo que hacen es que pase de un trastorno a otro y hace que oscile pues de un trastorno obsesivo-compulsivo y que las creencias se vuelvan mucho más fijas a un episodio psicótico breve, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces se puede hablar de bloques de... Antes he hablado de una red, pero puede haber múltiples redes, ¿no? Y esto se podría ir haciendo mucho más complejo. He dicho que esto pasa en el tiempo, que ahora lo voy a desarrollar más, pero si damos por hecho que los fenómenos psicológicos en un porcentaje muy alto pasan en el tiempo,
¿no? Pues por ejemplo, en el caso de la psicosis, poner un ejemplo muy paradigmático, solo un 15 o un 20% son abruptos o incluso menos. Los demás hay un periodo de transición en el tiempo que puede ser más o menos largo, pero de entre 2 a 5 años, por poner una cifra, un valor medio, ¿no? Entonces, claro, eso va pasando en el tiempo. Y esto encaja muy bien también con los modelos de estadios, de estadificación, que va pasando por la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y esto pasa con algo que no si os suena no, que es con la idea del paisaje epigenético de Waddington y la idea de que todos somos una bolita, que estamos en un equilibrio homostático. Y en función de cómo evolucionamos en el tiempo, vamos hacia un valle o hacia otro. Luego voy a juntar este modelo de los sistemas dinámicos con el modelo de redes, porque al final son sistemas complejos, ¿no? Que vienen pues, de la ecología, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo que las personas somos esa pelotita que va oscilando en el paso del tiempo hacia un lado o hacia otro. En realidad yo lo entiendo así. Yo entiendo la psicopatología como un espacio psicopatológico multidimensional continuamente cambiante en el paso del tiempo en función de los contextos. Y esto es un poco el ejemplo. Todos somos esa pelotita que si estuviéramos en la parte de arriba podríamos estar en un estado de bienestar y si caemos al valle pues podríamos estar en un estado, voy a llamarlo así, de psicopatología. En función de cómo sea ese valle, de mis estrategias de afrontamiento, de millones de variables, de factores contextuales, etcétera, pues esa pelotita puede volver a su estado o no, a su estado superior, es decir, basal, es decir, encima o no caer en el... Es un poco como yo lo entiendo, obviamente interacción siempre con el contexto y la biología, ¿no? Esto visto desde otro punto de vista también sería así, que a veces mi mentor o mis mentores, como por ejemplo José Muñiz, Serafín Lemos o Marino Pérez, comentan que sus mentores a su vez, pues que decían que la conducta humana se ajusta mal a lo unicausal y a lo unidimensional. ¿Eso qué significa? Que es difícil explicar un comportamiento humano por una única causa y que a veces hay fenómenos psicopatológicos o psicológicos que no tienen por qué ser lineales. Entonces este modelo a mí me gusta mucho porque a veces hay cambios abruptos, cambios que no solo son cuanti, sino que a veces hay cambios cualitativos. Y aquí entraríamos en el problema clásico de si los cambios son más bien cuanti o quali o como ocurre en el campo del riesgo de la psicosis, que a veces también se les denomina cuasidimensionales, que son dimensionales, pero en un punto determinado puede haber un cambio abrupto, ¿no? Entonces, el fenómeno de la pelotita se dibujaría así, ¿vale? Esto es de un paper publicado en JAMA, creo que es por Nelson en el 2017, o se dibujaría así ya cuando hay un estado, ¿no? Entonces, claro, a medida que voy acercándome a un trastorno mental, eso de estado normal no me gusta, cambiarlo. No, la palabra normal en psicopatología no, estado, si queréis, eutímico o población general o llamarlo de otra forma. Pero, entonces, básicamente lo que pasaría es esto. Todo unido sería esto. Hay una red que resiliente, es decir, que los síntomas no se conectan entre ellos, está débilmente conectada o incluso no está conectada, es decir, bienestar emocional, ya puedes llamarlo también si queréis, o resiliente o resistente, porque no evoluciona, e incluso cuando hay eventos traumáticos, imaginaros un evento, una situación súper adversa, pero la red no se activa ni los síntomas entre ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, seguro que todos tenemos amigos y cuando pasa una experiencia traumática, ¿no ves? Este me la tenía jurada. Y otros que pasa algo y nunca piensan desde ese tono, matiz paranoide, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo de fondo, ¿no? Entonces, claro, esa red de conexión se combina muy bien con este modelo que yo comento de la pelotita en el valle, que pasa de un estado homostático a uno alostático y luego pasaría a un tipping point, a un punto de inflexión en el cual ya caería en este caso, un problema psicopatológico. Este modelo, anotarlo, se está aplicando en los últimos papers a casi todos los fenómenos psicopatológicos. Lo he visto en adicciones, lo he visto en conducta suicida, lo he visto en psicosis, y que yo sepa en español está introducido en un manual de psicosis que teníamos nosotros de tratamientos psicológicos en psicosis, y ahí hay un apartadito donde se introduce esta idea del modelo de redes. Visto de forma de broma sería algo así, ¿no? Una red con una persona, ¿no? Resiliente, algo que ya tiene cierta vulnerabilidad y ya, ¿no? Cuando hay un trastorno que pues la red ya digamos está los síntomas están muy conectados, muy fuertemente conectados. Obviamente la red puede oscilar en función de diferentes mecanismos y como he comentado la red puede oscilar en el tiempo. ¿Vale? Puede ir hacia un sitio, hacia otro, o quedarse estática. A veces se da la histéresis, ¿no? Que es un fenómeno que una vez que se activa la red ya no se vuelve a desactivar.
Es un fenómeno también muy guapo que a veces tiene cierto sentido en diferentes problemas psicopatológicos, pero básicamente hay una conexión de síntomas. Ahora voy a explicar esto con más calma, pero básicamente en esta red lo que se ve, por ir ya diciendo cosas que no me deja, a ver, perdonad, no me deja dibujar. Un segundo. No me deja dibujar, pero bueno, básicamente los círculos son los nodos, son las variables, y las líneas, las aristas, es la relación entre las variables. Líneas verdes o azules, dependiendo del dibujo, significa relación positiva. Líneas rojas significa relación negativa. Básicamente es como una correlación de Pearson. En realidad, este ejemplo que os pongo aquí son correlaciones parciales, ¿no? Que básicamente es la relación de uno con otro controlando el efecto de todos los demás síntomas de la red sobre esa relación. Y entonces aquí un poco lo que viene es que está la variable, en este caso es mental unrest, o afecto positivo, que sería la roja que pone PA, la azul afecto negativo, la W es worry, preocupación, y S que es suspicacia o paranoia. Entonces, líneas rojas, relación negativa, por ejemplo, a más afecto positivo, que es PA, menos mental unrest, ¿no? O a más afecto positivo, que es felicidad, estar contento, joyful, etcétera, pues menos afecto negativo, que es estar triste, deprimido, cabizbajo, bla, bla, bla. ¿Vale? A más afecto negativo, que es NA, más preocupación a nivel teórico. Ya sé que hay gente por ahí muy rara, atípica, pero en general se puede interpretar. Entonces esto puede quedar contenido, o si fuera oscilando hacia un síndrome, pues la relación síntoma-síntoma y la interacción sería más fuerte entre unos que en otros, o incluso se introducirían nuevas variables. Y si fuera otro síndrome, otro problema, pues la interacción sería otra. Imaginaros, habría tantas redes como personas en el mundo, casi como una huella dactilar, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué es una red? Una red es una representación gráfica de un conjunto de relaciones. Estamos en psicología o en psicopatología o en psicología clínica, o si queréis en psicología de forma global, por lo tanto los nodos son los círculos, es la representación. Y la arista es la línea que los conecta, es la relación, la asociación que se establece entre los nodos, ¿vale? Pueden ser positivas o negativas, o que no haya relación, que es que no haya arista, ¿vale? Cuanto más ancho es decir, más grosor tiene la arista, más relación hay, ¿vale? Cuanto desaparece, la relación sería cero, y si la relación es positiva sería verde o azul, depende del dibujo, y si es roja es negativa, es decir, a más uno, menos otro. Un ejemplo sería este, eso sería el nodo, el edge, que sería la arista o la línea que los conecta, también se le conoce como borde, y en un ejemplo pues sería Ana tiene relación pues, con Laura, ¿no? Y esto podría ir alterándose, ¿no? Porque puede ser que Roger tiene relación con Ana y Ana tiene relación con Laura, pero no sabemos qué tipo de relación. Simplemente sabemos que la relación que tiene Roger con Ana es más fuerte que la que tiene Ana con Laura. Aquí podría ser que los tres tienen la misma relación, pero luego cambia. Porque podría ser que Anne tiene una relación amistosa con Roger, pero Roger tiene una relación negativa con Laura. Entonces, claro, aquí ya se introduce un parámetro nuevo, que es que las relaciones pueden ser positivas o negativas, y con un grosor. Porque la relación entre Ana y Roger es mayor que la que tiene entre Ana y Laura, ¿vale? Y luego ya se establecen modelos más complejos, como es la interacción, que Anne tiene una relación positiva con Laura, pero no a la inversa. Entonces, aquí estamos dibujando diferentes ejemplos de redes, que básicamente las redes, dicho de forma rápida, pueden ser ponderadas o no ponderadas, dirigidas o no dirigidas. Ya sé que entonces, claro, es una matriz de doble entrada donde habría 4 tipos. Esto luego es un poco más complejo, pero básicamente nosotros lo que vamos a ver hoy aquí es estas que están aquí abajo, parte inferior derecha, que es la no dirigida ponderada, es decir, la que está abajo a la derecha. Es un poco lo que vamos a ver hoy, donde más me voy a focalizar, que son cross-sectional data. ¿Por qué? Porque el modelo longitudinal es mucho, mucho más complejo. Pero bueno, a donde vamos a ir extendiendo y donde estamos ahora trabajando nosotros es en los modelos dirigidos y ponderados, que es modelos longitudinales. Analizar un grupo de personas en el tiempo, hacer muchas evaluaciones en el tiempo, pre, post y seguimiento a no sé qué, o hacer lo que se denomina evaluación ambulatoria, que es evaluar múltiples momentos a la persona, ¿no? Estamos en eso, ahora os voy a poner un ejemplo, pero eso es tan complejo que
y el programa Hubs no lo permite hacer, que para empezar yo creo que os quedéis con esta idea de las diferentes redes y que para otro curso podríamos ver los modelos ya longitudinales con múltiples evaluaciones de grupos o personas en el paso del tiempo, ¿vale? Pues esto, bueno, pues se puede aplicar, por ejemplo, a síntomas del DSM, si tiene o no síntomas, ansiedad, pánico, irritabilidad, no sé qué, no sé cuánto. Entonces aquí se ve que hay interacción positiva entre nodos, y entre este y este de aquí negativa, etcétera, ¿no? Línea roja negativa, línea verde positiva. También se puede aplicar a este, que es el modelo de redes, a las relaciones sociales. Y aquí, pues por ejemplo, fijaros que es ya los modelos más complejos, que son ya modelos longitudinales, con múltiples evaluaciones en el paso del tiempo. Esto no lo expliqué, pero este loop, ¿se me ve cuando pongo el puntero en la pantalla? Sí, sí se ve. Vale, gracias. Gracias por contestar. Entonces, este loop que viene aquí es la retroalimentación. Imaginaros que, yo qué sé, esto es estar feliz. Claro, estar feliz en general, o estar relajado, por poner algún ejemplo más sencillo. Estar relajado hace que yo esté más relajado. Entonces, esto es el fenómeno de retroalimentación o el loop, que esto ya se da en estudios longitudinales, de redes longitudinales, ¿vale? Que ya implica pues un engranaje mucho más complejo, etcétera. Y dentro de esos estudios longitudinales, yo solo quiero que lo sepáis, solo para anotarlo, porque esto es el futuro, que es estudiar las redes en el paso del tiempo. Entonces, eso se le llaman time series networks, que últimamente los últimos artículos llevan por ahí y hay pocos. Quiero hacer aquí un inciso. El análisis de redes es un tópico muy nuevo. Podemos llevar estudiándolo en psicopatología desde el 2013, si queréis, de forma intensa. Entonces, claro, tenéis que comprender que es un fenómeno que, bueno, que el análisis factorial se lleva estudiando más de 100 años. Entonces, bueno, por contextualizarlo, Entonces, estos modelos de análisis de series o intensivos, lo que permite es evaluar a la persona. Entonces, dentro de esos modelos de series hay dos tipos de redes, las que se llaman temporal y contemporáneas. Y las temporales, básicamente, ¿qué variables predicen el siguiente punto temporal? Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso del suicidio. Si yo sé qué variables ahora me van a predecir lo que va a ocurrir dentro de X tiempo, es muy interesante. O sea, aquí se ve, pues que en este estudio, pues que la rumiación afecta a la mala interpretación o al disconfort de la imagen corporal, y eso a su vez afecta al nerviosismo. ¿Vale? Eso es muy interesante. Y esta, contemporáneos, básicamente es una relación que lo que permite, pues es evaluar en un estudio longitudinal, acortarlo y controlar el efecto de todas las variables sobre sí mismas y controlar el efecto de lo que pasó antes sobre ese conjunto de variables. Eso ya sé que es un poco más complejo, pero solo lo voy a dejar anotado para que lo tengáis ahí presente, porque lo suyo sería hacer otro curso sobre análisis de redes con series temporales, ¿no? O intensivos, si queréis, o microlongitudinales, ¿no? Bueno, pues básicamente la contemporánea lo que permite es analizar dentro de un modelo de intensivo, lo que permite es hacer un window, una ventana, sacar eso y evaluar la relación que hay de todo con todo, controlando el efecto de todo sobre todo y controlando el efecto del tiempo anterior sobre eso que está pasando ahí. Ya sé que es un poco complejo, pero bueno, es para que veáis que esto se podría ir aumentando de complejidad y yo no quiero entrar ahí. Claro, hay muchas aplicaciones del campo al campo del análisis de redes, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Que es un modelo de redes aplicado a los viajes de los aviones, ¿no? Se puede aplicar a cómo se relacionan los jóvenes en el colegio, ¿no? Y dónde está ahí el pico de influencia de quién es el que más relaciones tiene y con quién queda más, etcétera, ¿no? Se puede aplicar al que os guste Juego de Tronos, se puede aplicar también al Juego de Tronos, los modelos de redes. Se puede explicar, obviamente, a nivel neuro. Y entonces, si entráis aquí en este link, que yo no puedo entrar ahora, pero podéis hacerlo vosotros, aquí vais cambiando los parámetros y permite, pues, ver un poco la expansión de la red neuronal en este cerebro. Este es un modelo muy guapo porque permite girarlo y tal. Es un modelo, o sea, es una aplicación interesante para aquellos que igual dais más asignaturas o trabajáis más en el campo de la neurociencia, de la neuropsicología, igual tiene su interés. Otra aplicación del modelo de redes, a mí esto me gusta mucho,
porque es un poco algo que tenemos también como personas, no como profesionales, sino también como legos, ¿no? De cómo se relacionan las palabras, ¿no? Entonces, si entráis ahí, en Smart Wall Words, si ponéis una palabra arriba a la izquierda, automáticamente te saca un dibujo como este, que es, si por ejemplo tú pones depresión, ¿no? Depression. Entonces tú lo pones ahí y te aparece qué conceptos, qué palabras están relacionadas con depresión. Es un tema muy interesante este, ¿eh? Entonces también es un modelo de redes aplicado al lenguaje, ¿no? O a la representación conceptual del lenguaje, bueno, podéis llamarlo como queráis, ¿no? Pero que es un tema interesante, entonces ahí podéis poner si queréis love, ¿eh? Sería muy guapo hacerlo en español, esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un estudio que recogieron diferentes palabras a nivel mundial. Obviamente, pues los modelos de redes también se pueden aplicar a la arquitectura cerebral y a la funcionalidad cerebral. Aquí un poco lo que estoy haciendo dentro de aplicaciones es daros unas pequeñas pinceladas, daros unos pequeños ejemplos de cuestiones que se podrían analizar. Y fijaros que lo analizan casi todo, es decir, que el modelo de redes se puede aplicar a muchos. Entonces, un poco os voy a poner una muestra representativa de tópicos donde se podría estudiar los modelos de redes, pero es para que veáis ejemplos, ¿no? Estos son todos artículos publicados, tenéis este que es el aplicado el modelo de redes al DSM, ¿no? Fijaros la baja relación o la alta relación que hay entre los síntomas dependiendo de si son trastornos o no, pero fijaros las constelaciones, esto es un paper del grupo de Bushbaum que, bueno, que está publicado en PLOS ONE, se puede aplicar al abuso de sustancias, se puede aplicar a la personalidad como el Big Five, entonces ahí tenéis un poco los valores, se puede aplicar a la inteligencia, este es un estudio nuestro, lo aplicamos a salud mental infanto-juvenil, entonces fijaros, ¿no? Pues aquí tenéis experiencias bueno, hipomaníacas, podemos llamarlo, porque no son bipolares en el sentido estricto. Fijaros el cociente intelectual, que es el 23. Esto está aplicado pues, a síntomas prodrómicos de psicosis, con un cuestionario que se llama el PQ, que lo hemos adaptado y variado al español y que tenéis libre el baremo. En psicopatología pues utilizamos el SDQ de Goodman, que evalúa estas 5 subescalas, que es un test también interesante, esquizotipia, que es el riesgo de la psicosis, conducta suicida, bienestar emocional o subjetivo, y con eso hacemos una red, fijaros que es una red de factores de riesgo y protección, es decir, es una red que tiene tanto psicopatología como aspectos, entre comillas, protectores, ¿no? Como el afecto positivo, la conducta prosocial, el bienestar, y luego esta red es muy interesante, solo es para que lo veáis, pero esta red aquí, todas las variables son autoinforme, pero tenemos aquí también una variable de rendimiento, que es el IQ, que se ha evaluado con matrices progresivas de Raven-Breve, ¿no? de una batería neurocognitiva que utilizamos y tal. Pero es para que veáis que aquí ya estoy utilizando 2 niveles de análisis, estoy utilizando pruebas de rendimiento con pruebas de autoinforme, ¿no? Y estoy evaluando pues tanto inteligencia, que sabéis que es una variable a tener en cuenta, y aquí no está, pero debería estar, también evaluamos nivel, o en otros papers, nivel socioeconómico, entonces claro, tú puedes hacer una red muy compleja donde incluyas múltiples variables, ¿no? Este, por ejemplo, es un paper que antes comentó César, que publicamos en Esquizofrenia Bulletin, y nosotros aplicamos de redes al primer estudio mundial de riesgo de psicosis, a través de entendido por personalidad esquizotípica, entonces lo evaluamos, pues evaluamos a 27.000 personas, bueno, de diferentes países, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que está publicado por el grupo de Banos y Gotcholuz, que está publicado en el Psychological Medicine, es para que veáis otro ejemplo, ¿no? Este PRS que venéis aquí es esta variable que los que trabajáis el campo de la psicosis igual lo conocéis o que os suene, que es como Polygenic Risk Score, que es como un indicador, una puntuación de riesgo genético, ¿no? Y entonces eso lo relaciona con diferentes variables psicopatológicas, ¿vale? Entonces es para que veáis que se mezcla aquí ya psicopatología con... Luego esto, claro, se puede aplicar en el tiempo, que ya lo he comentado, se puede aplicar en el tiempo. Para que veáis otro ejemplo, una chica con la que pues me preguntó, lo aplicó pues a análisis de redes y contexto perdonad, que se me lengua la traba, en el contexto de las organizaciones, ¿no? Entonces, ellas aplicaron un tratamiento, un programa en la empresa y vieron si había un cambio en el modelo de redes,
pre, post intervención, ¿no? Pues imaginaos un programa de actividad física en la empresa, lo que sea, ¿no? También se puede aplicar a intervención como por ejemplo el mindfulness, ¿no? Y solo lo voy a dejar aquí anotado porque entiendo que para estudios es muy interesante cuando queremos analizar los procesos y no tanto la reducción sintomática o la recuperación personal, etcétera, pero también dentro de la psicoterapia basada en procesos, los papers de Hayes y Hoffman, etcétera, los últimos papers de estos autores que seguro que los conocéis, pues ya hablan del modelo de redes y de la psicoterapia basada en procesos, que recientemente se acaba de traducir al español su libro en la editorial Pasara Ediciones. Y básicamente es aplicar el modelo de redes dentro de la psicoterapia, pero la psicoterapia basada en procesos. Entonces, ¿cómo cambia la red de esa persona en el pre al post? Que puede ser una persona, puede ser un conjunto de personas, puede ser que se reduzca el nivel de conexión entre los síntomas, que eso es lo que básicamente viene a decir, reduce la gravedad de la problemática, se puede introducir nuevas variables, como por ejemplo la autocompasión, que lo que hace es que cambia la red y la dinámica de la red y potencia unas relaciones y inhibe otras, etc, etc. Pero que sepáis que esto se puede aplicar a algo que estamos nosotros muy interesados por buscar nuevas formas de evaluar, que se le conoce como la evaluación ambulatoria, que igual os suena. Recientemente acabamos de sacar un artículo sobre esto en Papeles del Psicólogo. Nosotros estamos muy interesados no solo en publicar artículos científicos en revistas de impacto, sino publicar artículos para que le llegue a la sociedad y a los profesionales en general, ¿no? Porque no solo hay impacto en JCR, sino también hay impacto social, ¿no? Y la psicología, una de las mejores revistas que hay en el campo de la psicología española es Papeles de Psicólogo, por su importancia y por su calado social, ¿no? Social porque llega a un conjunto muy importante de profesionales. Entonces, estamos muy interesados en buscar nuevas formas de evaluar, ¿no? No solo evaluar a una persona en un aula, en una consulta, sino buscar evaluar a la persona en su contexto real, en su vida diaria, salir, digamos, del laboratorio, ir más allá. Entonces, claro, eso hace falta, pues los smartphones, los dispositivos móviles tienen sus limitaciones, pero que nos permite evaluar eso, ¿no? Entonces, imaginaros por un segundo que ahora mismo yo a todos los que estéis escuchando la conferencia, con una app que hemos desarrollado, os voy preguntando cómo estáis, ¿no? A lo largo del día, durante una semana, 5 o 6 veces o 8 veces al día. En este momento estás triste, en este momento estás alegre, en este momento crees que algo malo va a ocurrir, en este momento crees que no sé qué, en este momento estás solo acompañado, en este momento no sé qué. Entonces te lo voy preguntando, imagínate, a las 10 de la mañana, a las 12, de forma aleatoria, ese día, y luego a lo largo de los días. Entonces lo que me permite es un diseño microlongitudinal que es intradía e interdías. Puedo tener la variabilidad dentro del día, porque por ejemplo en conducta suicida o en experiencias alucinatorias hay gente que puede tener más experiencias alucinatorias por la mañana o más riesgo de conducta suicida por la tarde, o más riesgo de conducta suicida los viernes de tarde y otros los lunes por la mañana. Es decir, que la psicopatología y el posible riesgo, etcétera, varía momento a momento en función de la persona. Y eso va hacia un análisis mucho más fino del comportamiento humano, mucho más de precisión y mucho más real. Porque las personas viven en su contexto. Yo cuando a veces evalúo a jóvenes en el laboratorio o les hago una entrevista para evaluar el riesgo de psicosis, en un sitio, bueno, en un momento puntual, luego no los veo hasta dentro de un año. A ver, yo entiendo que eso se hace, ¿no? Pero eso realmente permite captar la complejidad del comportamiento humano y de los fenómenos psicopatológicos y psicológicos. Bueno, pues podéis contestar por mí, ¿no? Entonces, vale, ¿os imagináis que por un segundo yo pudiera hacer eso, ¿no? Vale, y imaginaros que en cada momento temporal que yo os registro, hago una red. Entonces tendría en el tiempo 1, 8 o 9 redes, en el tiempo 2, día 2, 8 o 9 redes, en el tiempo 3, día 4, día 5, día 6, día 7, 10 redes. Entonces tendría, vea, por poner números redondos, cada día 10 redes por 7 días que evalúa la persona en su contexto cotidiano, etcétera, 70 redes. Imaginaros que yo las superpongo y eso lo dibujo en el tiempo. ¿Me seguís un poco lo que quiero transmitir, no? Vale, entonces imaginaros que tenemos esta red. NA es afecto negativo, PA afecto positivo, A sería agitación, W worry, S suspicacia, que lo tenéis aquí abajo puesto, ¿vale? Vale, esto no lo voy a comentar porque esto es el vector de autorregresión, que no lo voy a comentar aquí porque es muy complejo y no quiero que a nadie le dé una embolia. Y
aquí tendríais la puntuación de depresión en el paso del tiempo. Aquí tenéis, imaginaros, aquí hay 25 semanas evaluado, pues una vez al día o 2 veces al día o lo que sea, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando aquí, con un test de, si queréis, o una escala o una entrevista para la depresión, más nivel de depresión tendría, ¿vale? A medida que va aumentando. Y esto se va a ir moviendo. Si hay más depresión, tendría más conexión los síntomas. Y lo esperable es, pues, que afecto positivo, que es esto, esté muy relacionado negativamente con afecto negativo y con agitación, pero que worry, preocupación, esté muy relacionado positivamente con suspicacia y a su vez suspicacia con worry. ¿Me seguís? Entonces, líneas verdes implica relación positiva, líneas rojas implica relación negativa. Esto puesto en el tiempo sería algo así, que es un poco en lo que estamos trabajando nosotros ahora, hacer redes dinámicas de personas. Lo queremos aplicar a la conducta suicida y lo vamos a aplicar a riesgo de psicosis. Y lo que pasaría este modelo sería lo siguiente. Entonces, va oscilando en el paso del tiempo, en función de cómo se va conectando esa interacción, es mayor conexión, menor conexión. Cuando, digamos, el nivel, digamos, de sintomatología depresiva es muy alto, que ahora va a subir aquí, pues la red se empieza a unir, a poner mucho más conectada, con relaciones mucho más intensas, mucho más fuertes, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un modelo de redes dinámico personalizado. Fijaros que cambia mucho la idea de entender la psicopatología, algo dinámico, algo de interacción síntoma-síntoma, experiencia-experiencia. Aquí obviamente estoy hablando del plano psicológico, pero se podría poner otros planos de análisis, entonces iríamos a modelos de redes multinivel. Bueno, entonces fijaros que es un cambio radical de la forma de entenderlo, en este caso la psicopatología, que habrá que ver si cumple con su función o no. Mi interés y mi impresión es que sí, por lo menos algo diferente tenemos y algo nos permite repensar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora voy a explicar un poco cómo se computan las redes para que vosotros lo hagáis en vuestros estudios o lo hagáis en vuestros análisis, etc, etc, etc. Recordando que todavía estamos en los pasos iniciales y que hay que seguir trabajando, ¿no? Pues claro, estos modelos de redes dinámicos los hay que utilizar con R, hay muy pocos papers a nivel mundial, pues me atrevería a decir que igual hay 20 en todo el mundo, 30, o si igual ayer salieron 10, pero bueno, hay muy poco hecho todavía a nivel mundial de redes y de redes dinámicas y tal, mucho menos, ¿no? Por lo tanto, es un tema interesante en el que hay que seguir trabajando. Entonces ahora, por ejemplo, queremos aplicar estos modelos de redes a PISA internacional, ¿no? PISA, los informes PISA internacional. Pero nos encontramos con un problema, es que claro, que los modelos son anidados. Anidados es que los jóvenes están dentro de clases, clases dentro de cursos, cursos dentro de institutos, institutos dentro de barrios, barrios dentro de ciudades, dentro de países. Entonces, claro, hay que utilizar en los modelos de redes para estructuras jerárquicas, que eso no está desarrollado, pero estamos trabajando en ello, un grupo extranjero que le pedimos pues, que nos ayude a echar una mano en este tipo de análisis, ¿no? Entonces, dentro de la estimación, ahora voy a entrar ya en un apartado un poco más metodológico y voy a seguir estos pasos, ¿no? ¿Cómo se estima la red? ¿Cómo se interpreta la red, que sería la inferencia? ¿No? Luego, estudios de estabilidad, que es un poco de replicabilidad, también se le conoce a veces como el bootstrapping, ¿no? Que es que, bueno, yo tengo esta red, pero si utilizara esta red en otros estudios o si en esta red quitara más personas, la red sigue siendo, digamos, teniendo esa estructura o hay una gran variación de la red, ¿no? Y luego vamos a hacer un ejemplo con del HASP, que recordar que antes os dije que por favor descargaros el programa para hacerlo, luego me vais a acompañar a mí haciéndolo, pero aquí también viene un poco reflejado los pasos que debería tener un paper, un artículo científico, una investigación, un TFG, un TFM, ¿no? Pues debería haber, bueno, dentro de los apartados obviamente de introducción, método, resultados y conclusión, discusión y conclusiones, pues obviamente introducción no voy a hablarlo, pero dentro del método pues tendría que haber obviamente participantes, instrumentos, análisis de datos y procedimiento. Dentro de análisis de datos habría que hablar, pues lo voy a comentar luego yo, de cómo se estimó la red, qué programa se utilizó y luego en resultados, pues básicamente lo que habría que poner son datos así, grosso modo, y para empezar en este curso introductorio es datos referidos con la inferencia y datos referidos a la estabilidad, ¿no? Obviamente se pueden hacer análisis mucho más sofisticados como comparación de redes, varía la red en función del género, varía la red en función del pre y el post, entonces habría que hacer procedimientos de Network Comparison Test, bueno,
Pero que sepáis que hoy es una pequeña introducción. Entonces, cuando hablamos de la estimación de la red, tenéis que saber pues, que hay diferentes tipos, o se pueden estimar diferentes tipos de redes dentro del procedimiento de independencia condicional, que básicamente lo que se trata es que hay independencia entre los diferentes variables o entre los diferentes nodos de la red. Importante, en psicología y en psicopatología las redes se estiman, porque hay un conjunto de variables, hay un conjunto de nodos, hay un conjunto de aristas, no tenemos a veces el suficiente número, tamaño muestral y número de nodos para estimarlo. Entonces, bueno, hay una serie de procedimientos de regularización, etcétera, que yo tampoco quiero aquí atosigaros con términos estadísticos, que lo que permiten es estimar la red. Entonces, técnicamente, se estiman redes psicopatológicas o redes psicológicas. No es una red psicológica, es una estimación de la red psicológica, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferentes procedimientos para estimar, que es el GGM, que es el Gaussian Graphical Model, o el Ising Model. Esto lo voy a comentar en términos más mundanos, pero cuando las variables, por ejemplo, son continuas, se suele utilizar este modelo, el GGM, el gaussiano. Y, por ejemplo, si las variables que tengo en mi red son dicotómicas, binarias, ceros y unos, el modelo a utilizar es el Ising Model. Luego, también hay otro que quiero que conozcáis, que es el MGM, que es cuando tengo múltiples variables de múltiples naturalezas. Pues tengo algunas variables en mi red que son dicotómicas, otras son ordinales y otras son cuantitativas, de intervalo o de razón, me dará igual. No voy a explicar esto, obviamente, la naturaleza de las medidas de las variables psicológicas, en este caso, que es, sabéis que es nominal, ordinal, intervalo y razón. También se puede aplicar el modelo de redes a actitudes, a palabras, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, lo que se suele utilizar en los papers científicos y en la investigación es el último. Una red normal al uso sería una red de asociación, que es una relación de correlaciones simples, pero claro, esto sabemos que cuando hay una relación entre dos síntomas, entre dos nodos, hay que controlar el efecto de todos los demás nodos sobre la red, y eso se llaman, bueno, pues unas correlaciones parciales, ¿no? Entre síntomas o entre rasgos o entre experiencias o entre fenómenos, llamarlo como queráis, ¿no? Entonces, controlar las relaciones espurias que hay entre ellas, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, cuando esas correlaciones parciales se regularizan para poder estimarlas, esto no quiero entrar en ello porque es muy técnico, pero básicamente no tengo un conjunto alto de parámetros a estimar por las variables o por la muestra o por el conjunto de los dos, y entonces tengo que regularizar es un poco como algunos de los parámetros, ponerlos a cero para que se pueda estimar de forma correcta la red, ¿no? Entonces a eso se le conoce pues el graphical lasso, ¿eh? Hay otros modelos, pero bueno, para empezar yo creo que puede ser interesante que lo conozcáis, ¿no? Y básicamente, pues bueno, lo que permite pues, es estimar la red es esa relación que hay entre síntomas, poder visualizarlas, o entre experiencias, poder visualizarlas, y obviamente eliminar el influjo de posibles relaciones espurias para cuando tomamos una decisión tener controlado el efecto de unas variables sobre otras, ¿no? Esto es un aspecto que es muy clásico en la psicología y obviamente en la investigación, y bueno, pues cuando se controla esa red, esos nodos conectados y tal, pues eso tiene un nombre, ¿no? Que se llama el Pairwise Markov Random Field, ¿no? Que esto no quiero que lo conozcáis, pero básicamente ese tipo de red, cuando estamos, lo que vamos a ver hoy en este curso, que son no dirigidas, pues dependiendo de la naturaleza de nuestras variables, si son dicotómicas, se utilizaría para estimar la red el Ising Model, y si mis variables son continuas, para estimar la red se utilizaría el GGM o también Gaussian Random Fields, ¿vale? Importante, si yo tuviera variables, que esto nos pasa mucho en investigación, pues tengo variables dicotómicas, variables continuas, variables de otro tipo, incluso variables continuas pero que no se ajustan a la normalidad multivariante, etcétera, pues lo que tengo que utilizar es este MGM, que lo comenté yo antes, el Mixed Graphical Models, ¿no? Que es pues que tengo variables dicotómicas, diferentes mixes, ¿no? Variables mixtas de diferentes naturaleza, entonces ahí debería utilizar ese. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque cuando tengáis el programa estadístico os va a decir ¿qué variables quieres introducir en la red? Pues quiero introducir la variable A, B, C y D. Y te va a decir ¿y qué método de estimación quieres utilizar? Entonces tú tienes que coger el método de estimación en función de del tipo de variables que tengas.
¿vale? Obviamente las variables a escoger también dependen de tu modelo teórico y del background, de la literatura previa, etc. ¿no? Bueno, entonces, esto si os parece bien me lo paso, porque básicamente lo que hace es un modelo iterativo, el Fuchsman-Reingold, que lo que hace es los nodos más importantes los coloca en el centro y los nodos menos importantes los coloca en la periferia. Entonces, va haciendo un proceso iterativo, que este proceso iterativo pasa también con el análisis factorial, va haciendo interacciones hasta que llega un momento que la solución factorial converge. Entonces sale 2 factores. Entonces los ítems dentro de esos factores serían los pesos factoriales que se colocan más o menos sobre ese eje vectorial, ¿no? Pues algo similar, salvando las diferencias obviamente, es un proceso iterativo, ¿no? Que cuando ya converge, digamos que para de funcionar y lo que hace ese modelo es, con esa red de síntomas que tengo, los va colocando los más relevantes en el centro y los menos relevantes en la periferia, ¿no? Y básicamente lo que hace ese modelo sería algo tal que así. Tengo un conjunto de síntomas, empieza a interaccionar por este proceso de Fuchsman-Reingold y llega un momento que cuando ya no cambia la red, es decir, ya converge, automáticamente, bueno, pues se para, ¿no? Sin más, es un poco para que sepáis un poco cómo funciona. Y la regularización, que es un poco lo que yo estaba comentando, claro, para estimar este tipo de redes, este procedimiento requiere para estimarla requiere de muchos parámetros, ¿no? No puedo hablar con la suficiente tecnicidad o tecnicismo de los parámetros y la estimación porque no tengo tiempo, pero básicamente, imaginaros, tengo una red de 20 nodos, ¿no? 20 síntomas. Entonces, bueno, pues claro, hay que evaluar la conexión entre los síntomas. Eso hace 190 tal. Bueno, pues 190 bordes, pero si tengo una red que tiene 50 nodos, pues claro, son 1225. Entonces, claro, llega un momento que no se podría estimar la red por el conjunto de parámetros que me hace falta. Entonces, lo que hace este procedimiento básicamente es hacer que la red sea más interpretable, más fácilmente, más parsimoniosa, más fácilmente interpretable o más parsimoniosa, y que realmente aquellas relaciones entre los nodos que son muy bajas o cercanas a cero, las pone a cero, básicamente. Va un poco por ahí la idea. Y básicamente lo que pasa con esta idea es que tenemos diferentes matrices y fijaros que cuando se aplica la red normal, entre comillas, la correlación de Pearson, pues la conexión que se establece entre los nodos es esta. Cuando es una red de matrices de correlaciones parciales, fijaros que hay menos densidad porque se eliminan las relaciones espurias, y cuando yo cojo y lo regularizo eso para que sea más fácilmente interpretable y quito esas relaciones espurias, etcétera, pues quedaría esto, ¿no? Vale, respecto a la inferencia es interpretar la red, ¿no? Entonces, respecto a la inferencia, hay diferentes indicadores. Yo no puedo hablar aquí de todos, porque también depende del estudio, pero básicamente estos serían un poco los que hay, ¿no? También es un tema que está cambiando rápidamente, pues clásicamente había unos indicadores, pero parece que en el campo, que vienen del campo de las redes sociales, pero que en el campo de la psicología y la psicopatología parece que no encajan, no tienen muy fácil explicación, entonces los está modificando, vamos, momento a momento, ¿no? Pero básicamente cuando yo analizo la red, tengo que interpretar la topografía general de la red, tengo que analizar la distancia entre los nodos. El más importante, o uno de los más importantes que vamos a ver aquí, son los índices de centralidad, que es el punto 3, que básicamente es el que voy a desarrollar ahora, los índices de centralidad. Hay otros que se llaman de conectividad y de clustering, y luego otros que se están desarrollando ahora por limitaciones que tienen los anteriores, que son la influencia esperada y la predictibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que cuidado a la hora de interpretar la red. A veces, dependiendo del procedimiento de estimación, no hay que interpretar la red como si realmente lo que viene allí es la realidad. Hay que ser cauteloso. A veces hay nodos que están en el centro que no son los más importantes. Un nodo en el centro de la red no quiere decir que es más importante, hay que tener en cuenta también los índices de centralidad. Que estén juntos, a veces, dependiendo del método de estimación, no quiere decir que es que porque tengan más relación. Cuidado a veces también con interpretar arriba, abajo, derecha e izquierda. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos procedimientos de estimación, y lo que quiero comentar con esto es que hay que ser cauteloso a la hora de interpretar la red solo mirando la red. Es decir, hay que tener en cuenta otros indicadores. ¿Qué indicadores hay que tener en cuenta? Pues obviamente los índices de centralidad, que básicamente es de fuerza de centralidad, la fuerza de centralidad, que ahora lo voy a comentar, y también la influencia esperada y la predictibilidad.
¿vale? Entonces, bueno, por aquí lo voy a dejar solo comentado para que, como va a quedar grabado, para que se vea la definición de cada uno de ellos, pero no es lo más importante. Yo quiero explicar más ahora la idea de centralidad y como me quedan 15 minutos, pero bueno, que sepáis que dentro de esos diferentes indicadores de inferencia de la red, de interpretar y saber leer la red, además de la topografía general, que la hay que siempre interpretar contando con otros indicadores, está este que es bueno, pues el Shortest Path Length, que es cuánto de rápido se llega del síntoma A al síntoma B, la centralidad, que un poco lo que viene a decir es cuál es el síntoma más importante, la conectividad, que es cómo están deconectados los síntomas, y luego la predictividad y la influencia esperada, que básicamente es también es como la centralidad, ¿no? Cuán importante es ese síntoma o ese nodo, esa variable en la red, ¿no? Aquí os pongo, pues, por ejemplo, la distancia, ¿no? Pues el nodo A está más lejos, obviamente, que el nodo B respecto al C, ¿no? La centralidad, aquel que ocupa la posición central, una vez analizada la topografía, una vez analizado la fuerza de centralidad y otros parámetros que voy a comentar yo ahora, la conectividad, una red está más conectada que la otra. Bueno, y dentro de los índices de centralidad, que es un poco lo que a mí me interesa, hay diferentes indicadores. Estos tres son los más importantes, el degree o la fuerza de centralidad, que también si fuera más avanzado el curso hablaría de out degree o in degree, pero bueno, no voy a hablar sobre esas cuestiones. La cercanía y la betweenness, que es la intermediación, es como se puede traducir al español, ¿no? Entonces, dentro de la centralidad, a día de hoy se ve que el que tiene más sentido en psicología y psicopatología es el degree o el strength, es decir, la fuerza de centralidad. ¿Vale? A día de hoy los que tienen más sentido en psicología y psicopatología es la fuerza de centralidad, es decir, el strength o el degree centrality, la influencia esperada, que es una modificación de este que acabo de comentar yo ahora, y la predictibilidad. ¿Vale? La influencia esperada y la fuerza de centralidad los dan los programas como el HASP, pero la predictibilidad hay que hacerlo con otro programa que se llama R, que ahora lo voy a comentar, pero bueno. Esto es la tabla que suele sacar el R o el HASP, que es el programa que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, aquí tenéis los diferentes indicadores de centralidad, ¿no? Que es el strength, esto de out, quitarlo de aquí, la fuerza de centralidad, la cercanía y la intermediación. Aquí solo voy a analizar el último, que es la fuerza de centralidad. Y un poco lo que dice es que en esta red estimada, los nodos más importantes, más centrales, aquellos nodos que si yo tocara o modificara de la red cambiarían toda la red, es decir, son los nodos más importantes. Hago aquí un inciso, esto es muy importante, por ejemplo, para psicoterapia, ¿no? Saber cuáles son los nodos más centrales y que si yo los cambio, automáticamente modifico toda la red. Y fijaros que en esta red, ¿no? Imaginaos que es de una persona o de un grupo de personas, upset sería el nodo más importante, el nodo más relevante, y no sé si esto significará distancia, ¿no? Pero imaginaros este. Aquí es que puse un ejemplo que no es de nuestros estudios, ¿no? Pero lo que viene a decir un poco es que estos serían los nodos más importantes. Esto, claro, lo estoy explicando a nivel de faceta, a nivel de, podría ser a nivel de síndrome. Voy a poner un ejemplo aquí. Cuando yo hago análisis de redes, tengo que escoger mi nivel de análisis. Yo puedo ir al ítem del cuestionario o puedo ir a las escalas. El ejemplo que puse yo antes de salud mental o de riesgo de psicosis va a las escalas, ¿no? Pues que las escalas son un conjunto de ítems. Pero yo podría analizar el ítem o si queréis la experiencia en concreta. ¿Vale? En ese caso, pues por ejemplo aquí os pongo uno, ¿no? Que es el SDQ, que es el test este que se llama el cuestionario de capacidades y dificultades, ¿no? Que es un sistema multiinformante desarrollado por Goodman y que nosotros trabajamos mucho con él porque es un cribado así de problemas emocionales y conductuales rápido, ¿no? Y entonces cada uno de estos ítems son preguntas. Pues imaginaros, me llevo mal con mis compañeros, o me pego a mis compañeros, o me gusta ayudar a otros, o lo que fuera, ¿no? Y entonces aquí viene un poco reflejado lo que habría que hacer, que es analizar los parámetros de strength, que es de fuerza de centralidad, y los parámetros de influencia esperada. La diferencia entre uno y otro es que la influencia esperada tiene en cuenta tanto los nodos positivos como los negativos a la hora de estimar la centralidad. Es como una modificación de la fuerza, de la centralidad, ¿vale? Tienen mucha relación. De hecho, la fuerza de centralidad y la experiencia y la influencia de los nodos, perdonad,
Si todos los nodos fueran positivos, estos dos indicadores coincidirían. Es decir, si todas las relaciones entre nodos, si todas las relaciones entre nodos fueran positivas, la fuerza de centralidad y la expectativa, la influencia esperada coincidirían. No coinciden cuando hay en la red relaciones positivas y negativas. Esta red son problemas psicopatológicos, psicológicos, emocionales y conductuales, pero también hay comportamiento prosocial, que obviamente es una variable más factor protector o más positiva, entre comillas, que las otras, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso es un poco lo que habla de la influencia esperada y la predictibilidad, ¿no? La influencia esperada. Y la predictibilidad, viene ahí la definición, pero básicamente es en qué medida todos los nodos de la red explican un nodo en concreto. Ahora lo voy a explicar con más calma esto, ¿eh? Viene a significar un poco como la R cuadrado, como el porcentaje de varianza explicado. ¿En qué medida todos los nodos de la red explican a un nodo en concreto? Pongo un ejemplo, mirad. Esta red, ¿no? Que es la que yo había puesto anteriormente. Mirad, aquí hay relaciones positivas, que es la línea esta azulita, ¿no? O si queréis moradita. Y relaciones negativas, que es esta. Vale, y este quesito que está alrededor es la predictibilidad. ¿Qué significa eso? El porcentaje de varianza explicada. Por ejemplo, mirad, el porcentaje de varianza explicada sobre todo el círculo sería el 100%, la mitad, como por ejemplo puede estar pasando aquí, que está casi explicado la mitad, eso ya un 40, un 50%, eso quiere decir que todos los demás nodos de la red explican de este nodo un 50%. Pero fijaros, el IQ, el cociente intelectual, todos los demás nodos de la red, que son psicopatología, problemas psicológicos, etcétera, explican un porcentaje muy pequeño del IQ. Es decir, hay muchas otras variables que podrían estar explicando y que no lo están haciendo el IQ. ¿Vale? Aquí, pues de los más altos era este. Mira, por ejemplo, el D3, que explica más de un 50%, ¿no? Porque solo queda sin explicar este trocito de aquí blanco. Pues eso quiere decir que el D3, pues que es experiencias inusuales, ¿no? Pues esto es experiencias inusuales perceptivas, fijaros, los demás nodos de la red explican mucho del comportamiento de este nodo, ¿vale? Eso es un poco lo que viene a decir el grado de predictibilidad, que básicamente casi es un poco como no la fiabilidad, ¿no? Pero el grado de precisión con la que la red mide los demás nodos de la red, ¿no? Una vez controlado el influjo de todos los nodos sobre ellos mismos. Bueno, respecto a la estabilidad, y ya voy acabando, solo que os suene, es muy importante cuando se hace un artículo científico ver en qué medida los parámetros estimados por parte de nuestra red son fiables, ¿eh? Entonces esto tiene que ver de la mano de la inferencia, de la replicabilidad y la reproducibilidad de la ciencia, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que viene a decir es cuando yo estimo una red, ¿cuán de estable es esa red? Tanto los nodos como los edges, como la arista, es decir, la relación entre los nodos. Entonces hay una serie de procedimientos que se llaman precisión y estabilidad, o si queréis que va de la mano del bootstrapping, que en el programa R, que esto ya sería muy avanzado, se hace con un paquete que se llama el Boonet, B-O-O-N-E-T. Si alguien quiere ampliar información, yo le puedo dar sintaxis ya hechas para que las modifique y las haga, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, el hash no permite estudiar la predictibilidad, lo que comenté antes del porcentaje de varianza explicada, entonces eso hay que hacerlo con R. Y es difícil de estimar, entonces yo os puedo, si queréis, dar alguna sintaxis para que vosotros la veáis, etcétera, ¿no? En alguno de los artículos que tenemos por ahí publicados viene la sintaxis al final, ¿no? Que la gente sepa que si se publica un artículo hay que hacer procedimientos de estimación y precisión, que los tenéis aquí, como estoy pasando la diapositiva, va a quedar grabado, pues se ve perfectamente lo que estoy comentando. Básicamente siempre hay que poner en los papers científicos dos. Que básicamente lo que permite es estimar la precisión de los edges, que son de las aristas, ¿no? La línea gris es el error de medida. Cuanto menos línea gris hay alrededor de la línea roja, mayor precisión hay. Por lo tanto, es importante que esa línea roja, que la línea gris no sea muy amplia, porque eso quería decir que hay más error a la hora de estimar el parámetro. Y también nos interesa que es en qué medida, si yo fuera quitando sujetos de la muestra, la red se mantiene más o menos idéntica o no. Dicho así rápido, ¿no? Básicamente se refiere a los índices de centralidad, ¿no? Si yo voy perdiendo sujetos, pierdo el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%. Si la red, digamos, está estimada y está bien estimada, etcétera, pues es estable, perdonad,
pues si va perdiendo o no esa precisión, ¿no? Bueno, muy bien, entonces venga, vamos a hacer una práctica de 5 minutitos, 10 con el HASP. Todos tenéis, entiendo que tenéis abierto el HASP. No tengo tiempo a comentarlo, pero sí os lo envié por correo y os lo darán, que es que las guidelines para ver qué es lo que hay que decir y no decir en un artículo científico, en un trabajo fin de máster, fin de grado, que básicamente lo dejo ahí anotado y como queda grabado se puede parar ahora el vídeo y analizarlo y os llegará el artículo. Hay otras aplicaciones, pero bueno, donde vamos a ir un poco al asunto es al HASP, que es este programa que tenéis aquí, que se puede descargar dependiendo, pues aquí con Windows, etcétera, ¿no? Mi idea un poco es, ahora en 10 minutitos, para que queden 10 minutos de preguntas, acompañaros, ¿no? Bueno, el programa HASP es un entorno que se llama friendly, es un entorno amigable, que no tiene nada que ver con R, pero bueno, aquí se puede hacer trasvase de hash a R. De hecho, en su fondo, HASP trabaja con R, con sintaxis de R. Es un grupo de Holanda que lo hace muy bien. Y este programa HASP hay que ir actualizándolo cada poco porque son gente que trabaja mucho y va haciendo versiones, etcétera, ¿no? Entonces, en este más de aquí podéis ir ampliando módulos, ¿no? Pues aquí tenéis el de fiabilidad, que, bueno, que está ahí arriba, pero tenéis el de network, metaanálisis. Antes, hablando con César de empezar este curso, pues también para Bayesiana. Bueno, a mí me gusta mucho porque permite calcular la fiabilidad con el omega, que es un indicador que se está utilizando mucho ahora de McDonald's, más allá del alfa de Cronbach, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí arriba tenéis los módulos, ¿vale? Entonces, aquí no está el network, ¿lo veis, no? Que pone TITES, ANOVA, no sé qué. Entonces, para activarlo en network, perdonad, el análisis de redes, tendría que pinchar aquí en network y una vez que pincho, automáticamente me apareció aquí, se ve, ¿no? Se percibe ahí, no sé, a ver, voy a ponerlo para acá, ¿sí? Entonces, ahora acaba de aparecer aquí el análisis de redes, ¿vale? Entonces, cierro esto y entonces, aquí yo podría cargar mi base de datos. Bueno, imaginaros, ¿no? Yo tengo mi base de datos, entonces le daría aquí a Open y lo puedo coger desde la computadora y desde SPSS, un punto SAP, un punto SAV, automáticamente te lo cargaría, lo carga perfecto, ¿vale? Como no os envíe ninguna base de datos, da igual porque el propio HASP tiene sus propias bases de datos para jugar y trabajar y dar clase, ¿no? Entonces, aquí habría que ir a Data Library y en Data Library aquí tenéis que ir al punto número 12, que es el de Network Analysis. Yo pincharía ahí, ¿vale? Y aquí ahora pincharía en esta base de datos que se llama BFI, pues que es Big Five, ¿no? Y pincharía ahí y automáticamente, ¡fum!, me abre la base de datos. Que, bueno, pues aquí el ítem 1, el ítem 2, aquí tengo la naturaleza de la variable, si es nominal, ordinal, escala, estos son ítems, ¿no? Entonces son ítems que creo que van del 1 al 5, pues es ordinal. Aquí podríamos debatir y tal, pero que del 1 al 5 ordinal. Entonces, vale, ahora yo debería, bueno, tengo que hacer un análisis descriptivo, mirar que esté todo bien, que no haya missing values y todo esto lo dejo dicho para que ningún insensato se ponga a hacer análisis de redes y sin tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y entonces pincharía aquí en Network y automáticamente, bueno, pues me genera y ahora vais a ver el porqué o los porqués, lo que yo fui comentando. Entonces, primero, aquí están los ítems, aquí están las variables, aquí están los nodos. Aquí, claro, solo tenemos ítems y variables sociodemográficas. Pues imaginaros, gender, no sé qué, no sé cuánto, para aquí. Si pincho aquí en información, en la I, me dice cosas. ¿Vale? ¿Qué significa la G, la C, la P? ¿Qué significa median? ¿Qué significa core? Te lo explica todo, ¿vale? Vale, entonces esto me lo paso, pero si tenéis dudas podéis ir ahí o a los documentos que yo envié o preguntarme, ¿no? Entonces, voy a suponer que, claro, aquí hay ítems, pero mi base podría tener escalas, subdimensiones, puntuaciones totales, etcétera, ¿no? Vale, aquí está el estimador. Y el estimador yo lo comenté, pero fijaros, yo quiero que sepáis al menos 3 para empezar hoy, que es EBI-CLASO, que es la regularización para variables continuas, que tengáis en cuenta ISINFIT, que es para variables categóricas, dicotómicas, y MGM, que es cuando había mix, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Vale. Bueno, aquí vienen los plots, los dibujos o las tablas. Entonces el plot es el gráfico. Vale, luego yo aquí tengo esto se despliega.
¿vale? Entonces, cuando despliego aquí, análisis, opciones, entonces yo le puedo decir muchas cosas, ¿no? Que no voy a entrar aquí, pero básicamente hay que dejarlo por defecto, que es lo que viene aquí. Esto implicaría luego otro análisis, pero hoy para empezar lo vamos a dejar aquí por defecto. Luego, si pincho en opciones gráficas, se despliega todo esto hacia abajo y yo aquí puedo cambiar, digamos, customizar la red. Puedo ponerla en blanco y negro, en colores, en no sé qué. Puedo poner la leyenda a un lado. Puedo coger y poner lo que significan las palabras dentro de los nodos. Es decir, que puedo cambiar el nodo y hacerlo que sea como una especie de árbol que la red, ¿no? Como una especie de que todo está alrededor conectado o más como las redes que he puesto. Entonces, todo, digamos, se puede customizar. Nada, esto es jugar un poco. El hash no se va a enfadar, así que no os preocupar. Y luego algo que dejo aquí anotado, que es el bootstrapping. Esto del bootstrap options es lo que yo os comentaba que sirve para calcular la estabilidad y la precisión de la red, que ahora lo vamos a hacer todos juntos para que veáis un modelo general, global de todo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Para no liarlo, la cuestión, vamos a coger los primeros 5 ítems, que es A, ¿no? Entonces, yo pincharía a la opción de flecha hacia arriba mayúscula y los pasaría a todos. Aquí paso los factores que yo quiero analizar, ¿vale? Entonces, lo empiezo a computar, ¿vale? El método de estimación, vamos a dejar eviclaso, que es para variables continuas, pero sabiendo que esto es un pequeño error, bueno, hay gente que considera que podría ser considerado porque la variable latente es continua. Bueno. Y entonces vamos a dibujar el network plot, que es la red. Y entonces automáticamente te la pone aquí. Vale, este network plot, este plot, vosotros si os pincháis aquí, la amplía. Vale, entonces se ve que hay un ítem que tiene relación negativa con otros y estos que tienen relación positiva con estos. Vale. También podría coger y dibujar el centrality plot, que es la tabla de índices de centralidad. Y aquí los índices más importantes serían los dos últimos, degree e influencia esperada. Y me dice que en esta red el ítem o la experiencia o el rasgo, porque son rasgos de la personalidad, ¿no? O lo que queráis, pues el más importante es el A3. Entonces habría que ver, por no entrar ahora en el cuestionario que está por ahí, pues el A3 pregunta no sé qué, ¿no? Vale, esto yo puedo seguir analizándolo, ¿vale? Pero voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que decís, jo, es que a mí me gustaría ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces habría que introducir aquí gender en split y automáticamente me genera una red para hombres y una red para mujeres. Esto podría ser para pacientes, no pacientes, para, pues imaginaros. Entonces me estima, entonces aquí ya podríamos entrar a una cosa que no voy a hablar, pero que son modelos de invarianza, comparación de redes, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, continúo y claro, por aquí abajo yo puedo, voy a quitarlo de split para para dejar la red bien. Entonces yo aquí abajo puedo ir computando todas las cosas. Entonces imaginaros que yo quiero publicar en una revista que no me deja publicar en... Perdón. Que no me deja publicar en color. Pues pongo gray y automáticamente me dibuja la red para... a ver si me la estima. Me la debería estimar, ¿eh? Aquí abajo tampoco. A ver, dame un segundo. Voy a quitar esto para allá. Porque no sé si al... Algo está pasando. Pero bueno, lo que me debería... Ah, perdonar, no, que es que me estaba equivocando yo. El gray es aquí abajo. Es en
pataleta aquí, en la paleta de colores, ¿vale? Y entonces, imaginaros que nosotros tenemos algún artículo publicado que publicarlo en color era caro o lo que sea, entonces se puede publicar también así, ¿no? Bueno, y entonces yo puedo coger y quitar. Hemos comentado que betweenness y intermediación y cercanía no eran importantes, yo puedo coger y quitarlos de aquí. Y entonces me quedaría la red solo con esto, ¿no? Esto, obviamente, se puede copiar y pegar directamente, y si no queréis copiar y pegar, aquí hay la opción de poner la tabla. Entonces imaginaos que a mí no me dejan en la revista o en el artículo poner esta tabla. Entonces tendría esta tabla y la copiaría, si la copio y la pego y la pongo en un Excel, pues tendría esta tabla, ¿vale? O sea que sin más. Y luego, pues bueno, por aquí puedo ir cambiando, puedo coger y que me pongan los números dentro o fuera, puedo poner que me ponga leyenda o no, puedo cambiar el color de la función, bueno, puedo hacer los nodos más grandes, las etiquetas mucho más pequeñas, bueno, pues se puede ir cambiando todo. Entonces todo es, imaginaros pues esto, ¿no? Que ahora, pues eso, quedó así, pero bueno, puedo que me ponga la abreviación de las diferentes, entonces esto podéis ir jugando vosotros y bueno, pues podéis poner cambiar y que en vez de sea así, sea círculo, ¿vale? Entonces te lo pone de esta forma. Bueno, y ahora vosotros mismos, os dejo 2 minutos y acabamos, César? Calcularme la red para los 25 ítems, para hombres, para mujeres y en blanco y negro. A ver si lo que sois capaces de hacer. Calcular la red de los 25 ítems que hay ahí, el network plot, el centrality plot, decirme cuál es la variable más central o que tiene el índice de centralidad más alto, y una vez que lo hagáis en color, pasarlo a blanco y negro. Mientras van haciendo eso, te voy haciendo algunas preguntas que han llegado por el chat. Has hablado varias veces del curso de 20 horas de R. ¿Dónde podríamos cursarlo? Muy buena pregunta. Pues, a ver, normalmente hay algún manual, normalmente suele haber cursos de R libres en YouTube, y suelen ser buenos. Nosotros, claro, damos cursos de R pues, por ejemplo, para cursos de doctorado en Murcia o para no sé qué, no sé cuánto, pero en Internet hay mucho material sobre cursos de R, de introducción a R y RStudio. Y si no, se puede montar un curso, o si no también hay manuales como los de Andy Field, que lo hay para SPSS, lo hay para R, que son manuales muy, muy buenos, que yo realmente no fui a ningún curso, fue todo autodidacta. Pero también porque me gusta y trabajo en el campo de la psicometría y tal, ¿no? Pero bueno, que hay por ahí mucha información donde puedes hacer cursos de R gratuitos, y si no, seguro que alguna asociación o incluso donde trabajes, pues seguro que en alguna universidad o algo, pero bueno, que por internet hay cursos muy buenos en español y en inglés, incluso el grupo este de Denny Bosbon, un chico que se llama Escamp, que es uno de los más importantes en este campo, junto con Eiko Friez, etcétera, tienen muchos cursos en internet, ¿no? De hecho, ahora que me preguntas eso, bueno, lo que yo comenté ahora lo tenía aquí puesto en el PowerPoint, paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, etcétera, ¿vale? Entonces, es un poco lo que estáis haciendo ahora, pero lo que quería comentar es que hay mucha información y, por ejemplo, esto me lo voy a pasar, pero por ejemplo ¿no? Este es Escamp, que es uno de los mejores del mundo, discípulo de Denny Bosbon, y es el que, digamos, traza un poco la vanguardia junto con otros 5 o 6, y tiene en su página, en su link en YouTube, tiene vídeos sobre esto. Y este de aquí es del vídeo que yo os lo acabo de, este que tenéis en la foto, pero este de aquí abajo es un tutorial que tiene de psicometría, entonces aplica R a factorial exploratorio, a factorial confirmatorio, y lo explica muy bien. Es en inglés, pero bueno, es en inglés. Recientemente salió un manual que creo que tiene menos de un mes, tendrá 2 semanas, que se llama Network Psychometrics. Si queréis buscar información, y César, ya aprovecho la pregunta, pues tenéis páginas web, como por ejemplo esta Psychosystem, ahí viene todo. Algunas cosas de las que yo saqué son de ellos, pues igual un 20% de lo que dije yo hoy es de presentaciones que tienen ellos aquí, en PowerPoint. Entonces es un gente pues, que lo dejan, la idea del open science, de la ciencia abierta, etcétera, pues, ¿no? Entonces también hay
En Facebook yo estoy en un grupo que se llama Psychological Dynamics, que ahí hacen preguntas la gente, o tenéis este blog de Eiko Fried, que es muy bueno, que va poniendo cosas y tutoriales. No sé, bueno, hay mucha información por ahí, ¿vale? Pero que eso es un poco lo que te quería comentar. Vale, vale. Bueno, te dan las gracias por la charla. ¿Qué diferencia hay entre el modelo de redes y el de engramas? Es conceptual, porque al final todo, digamos que versas un poco sobre la representación gráfica, ¿no? Y el modelo de redes lo que interpreta es que son sistemas complejos dinámicos en donde todo está en interacción con todo, ¿no? Entonces, básicamente, conceptualmente, es aplicar el modelo de redes a lo que sería un poco la psicopatología. Entonces, va más por ahí, o sea, que digamos que va con una representación gráfica, pero no todas las representaciones gráficas dicen exactamente lo mismo, aunque pueda derivar de la idea de la teoría de grafos, ¿no? Que yo no lo comenté aquí, pero bueno, que todo viene de la teoría de grafos, de la matemática, etc., ¿no? Vale, creo que lo dejamos ahí, Eduardo. Te agradezco mucho la presentación. Creo que nos has abierto un mundo. Está claro que hay campo para seguir profundizando en todo esto, pero como primera aproximación, la verdad es que yo creo que nos has hecho ver cosas y bueno, con una mirada muy clara y teniendo tú muy claro las cosas, también nos has permitido pues que los demás las podamos seguir muy fácilmente. Y creo que además has introducido una práctica que en 5 minutos has permitido ver cómo se puede hacer un análisis de redes sin que queramos ahí simplificar las cosas demasiado, que luego hay que comprobar más cosas, pero que, bueno, en 5 minutos se puede hacer un análisis de redes Sí, no es tanto, el software no se va a quejar, por eso yo insistí mucho en lo conceptual, ¿no? Porque si tú tienes claros los conceptos, cuando abres el software ya tienes claro un poco el sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, pues el método de estimación, el bootstrapping, entonces claro, cuando tú hables el programa ya, si sabes los conceptos, es simplemente tu hipótesis, ponerla allí y jugar un poco, y mi idea un poco, como comentas tú, César, era quitarse el miedo, ¿no? Porque nosotros que damos muchos cursos de estadística, de SPSS-IR, la gente tiene miedo incluso de darle al rank, ¿no? Luego, claro, por otro lado también está el insensato que le da allí y, ¿no? La media del género, ¿no? Entonces, media del género, 1,7. Entonces, tampoco es eso, ¿no? Pero bueno. Pues nada, muchas gracias, lo dejamos aquí. Continuaremos no el lunes, sino ya el martes con la penúltima de las sesiones, que hablaremos de ética y que la llevará a cabo Rosa Yesa. Bueno, pues otra vez, muchas gracias. A vosotros, un En los placer. comentarios verás que hay muchos agradecimientos para ti. Bueno, pues nada, un placer y nada, lo que la gente quiera preguntar, etcétera, pues tiene por ahí mi correo, que es Eduardo Fonseca, y muchas gracias a vosotros, César y Rosa, por la invitación y sobre todo a Valdecilla, y nada, yo me conectaré a los próximos cursos también, así que muchas gracias y buena tarde para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.